Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buen medio. Buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Y aquí estamos todo el grupo de trabajo completo. Hoy equipo completo de trabajo, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos. Manolo, un gran abrazo para ti y para Carlos Ayo. Damos continuidad nosotros a esta jornada de este día sábado 17 de junio del 2023. Hoy una jornada fresquita en Buenos Aires. Les cuento rapidito datos del tiempo ya de las 10 de la mañana. Tenemos datos actualizados. Está bajando la temperatura. 9 grados 8 décimas la temperatura actual en la metrópolis. Reitero, 9 grados 8 la temperatura. La sensación térmica por efecto del viento, 8 grados 9 décimas. 75 el porcentaje de la humedad. La presión 1024 hectopascales. Viento del sur a 7 kilómetros en la hora. El cielo está ligeramente nublado, muy agradable, y la visibilidad es óptima de 10 kilómetros. Hoy una máxima nada más de 14 grados. No le vamos a pedir mucho también al clima. Pero bueno, ya estamos llegando al invierno, cerrando ya el otoño. Si nos descuidamos, ya llega el invierno. Mañana Día del Padre. Bueno, acá estamos, señoras y señores, con todo nuestro equipo completo de trabajo, como les decía. Estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Allí está Nicolás Olaechea. Hola, Nico, buen día, bienvenido como siempre al programa, el clan Olaechea como siempre presente en Radio del Pueblo. Así que bueno, para Facundo también le mandamos un gran abrazo, y para mi querido Mauricio también, claro que sí. Nicolás Olaechea, puesta en el aire en Estudios Centrales de Radio del Pueblo. Estamos también con Belén Dipsa en producción y lo que tiene que ver las redes sociales, por supuesto. Estamos con la señora Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestro programa. Estamos también con Mili Dipsa en lo que es la producción de este programa, y también en el soporte técnico desde nuestros estudios de radio y televisión que tenemos de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios, donde tenemos todo armado, estudio de televisión, estudio de radio, y nosotros hacemos ese enlace desde nuestros estudios de radio con los estudios centrales de Radio del Pueblo. Así que por eso, ese ida y vuelta constante entre nuestra producción y Nicolás Olaechea en Estudios Centrales. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Hoy el Santoral conmemora a Santa Teresa de Portugal. Les cuento que fue infanta, reina consorte de la ciudad española de León. Atención, y el significado de Teresa sea cosecha, o la que recoge la cosecha, debido a su origen griego. Así que saludos a todas las Teresas en el día de hoy. Para todas las Teresitas, vaya nuestro saludo también en el día de hoy. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esta fecha que fue establecida por la ONU, por la Organización Nacional de Naciones Unidas, con este objetivo de crear la conciencia importante, la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta de abordar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía, los cuales, claro, representan graves problemas presentes y futuros para toda la humanidad. Aquí en la Argentina hay sequía, en todas partes del mundo, España, obviamente, ya lo hemos visto también. Bueno, hoy es el Día Internacional del Surf. Les cuento que los amantes de las olas, que también tienen su día, hoy
tercer sábado de junio, están celebrando este Día Internacional del Surf, por iniciativa de la revista Surfing Magazine y de la Surfrider Foundation en el año 2004. Gracias por el inglés, acá me están aplaudiendo. Elemento central de celebración de este día tiene que ver con la concientización acerca de la preservación, la conservación de nuestros océanos. Así que hoy, seguramente, aquellos oyentes que están en La Feliz, en la ciudad de Mar del Plata o la costa atlántica, que nos están escuchando en el programa, también toda la costa atlántica, Montehermoso, bueno, todo lo que tiene que ver, Pinamar, Cariló, todo, bueno, seguramente estarán disfrutando también de esta consigna también. Hoy es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, les cuento. Esto es en conmemoración al fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes en el año 1821, una figura muy clave de nuestra independencia. Era un militar salteño que defendió el norte de nuestro país en las guerras por la independencia. Sus acciones, también en coordinación con las del general don José de San Martín, que facilitaron el cruce de los Andes para desarrollar con éxito la campaña libertadora. Así es. Así que bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos un programón. Como nuestro programa es edición federal, ahora les voy a contar. Por un lado, Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino, nos va a dar un detalle de todo lo que se viene para este fin de semana extra largo. Ernesto Arriaga, con toda la información. También lo tendremos a Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español y también de la campaña del Deportivo Español y otras disciplinas del polideportivo, que es muy importante para que lo tengamos en cuenta con nuestra madre patria. Tendremos a Belén Dipsa, con todas las noticias, últimas noticias que hay muy importantes sobre la realeza de España, nuestros reyes de España. Así que ya estaremos charlando también con Belén Dipsa. Mili Dipsa, como siempre, nos va a desplegar todos los eventos de la colectividad española y de espectáculos, tanto de Argentina, pero también de España. También vamos a estar con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, a ver qué novedades hay con el deporte argentino. También vamos a estar con Noemí Coronel. Les cuento, vamos a estar hablando con Noemí Coronel, ella es profesora de patinaje artístico en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar un poco charlando sobre los trabajos que se están realizando en lo que tiene que ver con esta disciplina deportiva allí en la institución, en el Asturiano, aquí en Buenos Aires. Bueno, la tercera hora vamos a estar charlando con Agustina Berlanga. Vamos a estar conversando con Agustina Berlanga. Ella preside el Centro Región Leonesa. Obviamente ya están preparando la celebración del banquete aniversario en el Centro Leonesa, así que lo estaremos charlando con ellas. Tengo dos diosas totales, españolísimas. ¿Qué título? Españolísimas. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero. Bueno, este dúo de copla y danzas españolas van a estar con nosotros hoy. Nos van a estar contando sobre los proyectos para este año 2023. Tengo muchas cosas para preguntarles. Bueno, quiero saber porque las presentaciones, los seminarios que van a estar presentando, porque se van a la Ciudad Feliz, se van a Mar del Plata, así que quiero saber un poco. Lo vamos a tener a Manuel Castro, nuestro periodista de internacionales de Canal 26, y en una época en Canal 9, ¿se acuerdan? En la época de Alejandro Romay. Bueno, nuestro hombre de Canal 26, que también es nuestro periodista en El Sol de nuestra España, edición federal, porque vamos a estar charlando un poco sobre el análisis, él como analista y periodista de internacionales, sobre el análisis que está atravesando el momento que vive España a semanas de las próximas elecciones también, y la conexión con la Argentina. Eso tiene que ver y mucho realmente. En próximos días, hablando de España y de Argentina, de España, ya les vamos a comentar algo, así que va a ser algo muy importante. ¿Está? Bien, como nuestro programa es edición federal, El Sol de nuestra España, señoras y señores, hoy nos vamos a ir a la provincia de Salta. Vamos a estar conversando con el arquitecto Santiago García Ferraresi. Él es presidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la provincia de Salta, Salta capital. Vamos a estar hablando del trabajo que realizan en la institución salteña para los españoles y sus descendientes allí en el norte argentino, porque además hoy es feriado,
con el motivo de la muerte de Martín Miguel de Güemes, un hombre emblemático de la provincia de Salta. Así que por ese motivo vamos a estar allá en Salta la Linda. Pero además tenemos como siempre la mejor música, tanto española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Mili Dipsa, muy buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen sábado para todos, bonito día, la verdad que está lindo, es fresco, la verdad que sí hay que abrigarse, que está empezando a hacer estas temperaturas, que bueno, nos pueden estar escuchando, miren, con un café, un mate, un té, y ahí con una bufanda, con la estufita, bien abrigados, la verdad que sí, a prestar atención ahora al tiempo para, bueno, evitar posibles, ¿no? Resfríos, todo eso que es la época que se viene. Así que bueno, atención amigos y amigas, porque si nos quieren estar escuchando en vivo, lo pueden hacer a través obviamente de la frecuencia AM830 y si no también a través del sitio web de la emisora www.radiodelpueblo.com.ar, como así también la aplicación que tiene la emisora Radio del Pueblo. Así que muy simple, nos quieren escuchar por frecuencia AM830, nos quieren escuchar por internet desde cualquier dispositivo móvil, nos pueden hacer a través del www.radiodelpueblo.com.ar o si no a través de la aplicación también de la emisora. Y obviamente, como todos los sábados les decimos, estamos en la multiplataforma digital, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, El Sol de Nuestra España, ahí en Instagram, Twitter y Facebook. Les vamos compartiendo quiénes van a ser los invitados, les mostramos algunos eventos que estamos asistiendo, así que también ahí pueden ver un poquito de todo lo que les vamos contando sábado a sábado. Y en YouTube, como siempre, los invito a que se suscriban gratuitamente, a que se sumen a esta familia digital del Sol de Nuestra España. Muy simple, en YouTube nos buscan como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y ya pueden disfrutar de todos los programas, como así también las entrevistas, los protagonistas que van pasando sábado a sábado en El Sol de Nuestra España. Así que les recuerdo, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos buscan como El Sol de Nuestra España. En YouTube se suscriben gratuitamente. Y atención, porque tenemos la central de oyentes, que también se pueden comunicar durante el programa o en la semana también, que es la siguiente: 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100 y ahí podemos estar en contacto durante el programa o en la semana también. Perfecto, entonces, así estamos, señoras y señores, con todo nuestro equipo completo de trabajo, ya les dije, fría la mañana, nos vamos preparando, obviamente, porque ya me está acotando la producción, que en 30 segundos nos vamos a ir ya a la provincia de Salta. 10 de la mañana, 21 minutos, la hora en la Argentina, 15, 21 minutos. En España, una hora menos en Islas Canarias. En 30 segundos ya tenemos un invitado que me está avisando la producción. Nos vamos a la provincia de Salta. Separador mediante. Vamos entonces, Nicolás. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Y saben ustedes que esta es una edición federal de nuestro programa aquí en Radio del Pueblo. Y como es edición federal, hemos decidido hoy, en este 17 de junio, es una fecha muy importante. Tiene que ver con Martín Miguel de Güemes, obviamente un gran militar y político argentino, una destacada actuación en la Guerra de la Independencia en la República Argentina, 6 años gobernador de la provincia de Salta, que hoy, les cuento, habrán escuchado ustedes en las efemérides, es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, conmemorando justamente el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Pero bueno, señoras y señores, como es edición federal nuestro programa,
y como corresponde, nos vamos a ir a la provincia de Salta. Nos vamos a Salta la Linda, una provincia realmente muy particular, muy pintoresca, muchas bellezas hay allí en Salta la Linda. Y para charlar un poco con el presidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la provincia de Salta, que es Santiago García Frares. Y estimado Santiago, muy buen día. Óscar Di Profio Bernardes lo saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy buen día, Oscar, aquí en Salta, en uno de los 2 días más importantes de la historia de la provincia. Ajá. El 17 de junio, el fallecimiento de Güemes, y el 20 de febrero, la batalla de Salta. Claro que sí, exactamente. Bueno, le pregunto, Santiago, cuéntenos un poquito, bueno, ya lo adelanté que el clima hoy está muy agradable, hoy con una máxima de 16 grados, allí en Salta, pero bueno, obviamente hoy hay festejos allí en la provincia de Salta y la colectividad española también participando de estos festejos, ¿es así, no es cierto? Así es, los festejos arrancaron, mejor dicho, ayer, a la noche, con la tradicional guardia bajo las estrellas. Ajá. Y terminan hoy en el desfile que estamos ahora por iniciar, sí. Donde participan todas las agrupaciones de gauchos, sí. Las fuerzas, digamos, militares, también asociaciones civiles, y sí. Vienen también invitados muchos fortines gauchos de todo el país a rendir homenaje al general Güemes. Ajá, bien. Y ustedes van a estar participando con la institución también, ¿es así, no es cierto? Así es, entre las colectividades y asociaciones civiles, digámoslo así, se invitan a participar en el desfile. Ajá, perfecto. Usted en estos momentos está allí todavía en la calle Balcarce 653 en Salta Capital, ¿es así, no es cierto? Así es, esa es la sede de la institución. Perfecto. Bueno, Santiago, cuéntenos un poquito, ya le hemos comentado acá a la audiencia y que está escuchando a través de Radio del Pueblo y para todo el país, bueno, esta fiesta tan importante donde ustedes también se suman, ¿muchos españoles en la provincia de Salta hay, Santiago? Españoles originarios de aquellos que vinieron en las distintas oleadas, digamos, de migración, sí. Quedan pocos. Ajá. Pero descendientes, muchísimos. Ajá. Y en los últimos tiempos, como será una constante en todo el país, muchísimos también queriendo hacer la nacionalidad y la ciudadanía, ¿no? Claro. Y viene, digamos, como en todos lados, me imagino yo, una especie de cuello de botella. Sí. Mediante los turnos que no deben nada de abasto en los distintos consulados, y aquí lamentablemente con un viceconsulado casi inexistente, más aún todavía, digamos. Ah, entiendo. Eso es muy importante lo que nos está destacando Santiago, porque obviamente hay que poner el ojo en toda la colectividad o sus descendientes que están acá en la República Argentina y que quieren obtener este tema de la nacionalidad, de la ciudadanía, que obviamente se ha dado a conocer de hace ya un tiempo, pero que vienen trabajando. Pero bueno, hay algunos lugares que son más remolones, digamos, ¿no es cierto, Santiago? ¿Es así? Así es. En los lugares que no tenemos un consulado general, mucho se depende de la buena voluntad del vicecónsul, ¿no? Claro. Y como en este caso no es el caso, valga la redundancia, sí. Pues muchas veces desde la institución tenemos que salir al frente a colaborar por ahí con descendientes de españoles que tienen que hacer algún tipo de trámite viajando sobre todo a España, sí. Donde a lo mejor con una pequeña nota que avale y que dé fe de lo que se está pretendiendo hacer, han podido llegar a ingresar. Ya lamentablemente hemos tenido que hacer, te diría que casi una docena de estas recomendaciones, sí. Y a pesar de no ser nosotros el consulado ni tener en la sede el consulado, sí. La han dado por válida al ser una institución española y han permitido el ingreso de estas personas a la península, a hacer los trámites, sí. Incluso a
permanecer como residentes, ¿no? También. Claro. Santiago, le pregunto, allí en Salta, bajo la órbita de qué consulado, de qué provincia están ustedes ubicados? Todo el norte está bajo el Consulado General en Córdoba. En Córdoba, ajá, correcto, en la docta, perfecto. Aquí está el inconveniente, el cuello de botella, digamos, tratar de ir siempre a Córdoba para hacer todo y no poder hacer, le diría, casi ningún trámite acá en Salta. Claro. Y bueno, eso es un problema porque de Córdoba a Salta hay 1000 kilómetros y incluso del norte de Salta, donde hay una gran colectividad española, a Salta capital hay 500 kilómetros. O sea, las distancias son muy grandes y por ende la gente originaria, como habíamos hablado en un principio, que ya son octogenarios la gran mayoría de ellos, o más, es muy complejo venir a Salta y muchísimo más complejo tener que ir a Córdoba, cuando quizás a sabiendas ni siquiera puedan terminar de hacer el trámite que necesitan. Claro, totalmente de acuerdo. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Santiago García Ferraresi, él es presidente de la Sociedad Española de Salta de Socorros Mutuos. Santiago, pregunto ahora, hablemos un poquito también de la institución. ¿Cuántos años ya tiene esta institución? Cuéntenos un poquito. Bueno, estamos transitando el 141 aniversario. Bien. La fundación de la Sociedad Española es del 8 de enero de 1882. Ajá. Somos una de las somos la entidad más antigua de Salta. Sí. Y una de las entidades más antiguas también del país. Claro. Por nuestros años han pasado todo tipo de acontecimientos. Claro que sí. ¿Y dónde se encuentra geográficamente? Sé que en la calle Balcarce, pero para que la gente que conoce Salta, aquellos que se acerquen obviamente a disfrutar de esta bellísima provincia, geográficamente para que la gente se oriente, ¿en qué parte está de la capital de Salta, Santiago? Bueno, el que haya venido de turismo a Salta capaz ha pasado por el frente de la institución, porque quedamos en algo que se llama el Corredor de la Balcarce, que es un corredor turístico donde hay muchos bares, peñas, restaurantes, hay ferias de artesanos y demás. Y si no, desde la Plaza Central estamos a 4 cuadras. Perfecto, conozco, sí, me ubico también. De la cuadra central, claro, donde viene a estar la iglesia del Señor de los Milagros, ¿no es cierto? Nuestra Señora de los Milagros. Exactamente. Claro, perfecto. Bueno, ¿y qué actividades tiene la institución? Porque estoy observando en estos momentos, mientras estoy charlando con usted, Santiago, que por lo que veo tienen distintas propuestas, distintas actividades. ¿Qué llevan adelante habitualmente allí en la institución? Cuéntenos. Tenemos actividades culturales y deportivas, ¿sí? En realidad, de un tiempo a esta parte, más se está tratando de fomentar el tema deportivo con la intención de que la juventud y los niños comiencen a tomar ese sentido de pertenencia que por ahí en un tiempo se perdió, no solo hacia la institución, sino también hacia la colectividad. Y de esta manera, entre los deportes que se practican, tenemos natación, paleta, tenis, pádel, ping-pong, gimnasia rítmica, karate, artes marciales en general, patín, y luego, como actividades culturales, varios tipos de danza, obviamente de danza española, argentina, tango, latinoamericana, árabe, moderno como hip hop, urbano, K-pop, danzas tribales, bueno, hay de todo acá. Y buena gastronomía por lo que estoy viendo. Acá veo una chica que está sirviendo a una comida interesante también, por lo que veo, Santiago, Sí, justamente el restaurante del club está en el corazón del club. Y es uno de los motores de acceso, ¿no? Del público en general a la institución, y luego, obviamente, cuando ven las instalaciones, por ahí se anotan a las distintas actividades para poder realizarlas ellos o sus allegados, ¿no? Claro, perfecto. Santiago, para ir cerrando esta charla con usted, esta rica charla desde la provincia de Salta, cuénteme contactos y redes sociales que tenga la institución para que, bueno, aquellos que nos están escuchando o que viajen a Salta la Linda puedan estar en contacto con ustedes, Santiago. Bueno, tenemos un Facebook de la institución. Y luego, más que nada, también el natatorio de la pileta es el que está
a través de los deportes como más vinculación, más activo, sí, porque es la actividad principal de acá del club, el natatorio. Tenemos el mail que sale en el Facebook y los teléfonos. Aquí esta institución está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, de horario corrido, sí, de lunes al sábado. Perfecto. Y como estamos tan céntricos en Salta, cualquier visitante seguro va a pasar por Balcarce y no tiene más que entrar, que será muy bienvenido. Pero claro que sí. Así que bueno, mi estimado Santiago García Ferraresi, presidente de la Sociedad Española de Salta de Socorros Mutuos, yo le quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y bueno, desde ya, por supuesto, las puertas de nuestro programa abiertas para ustedes, dado porque vamos a todo el país con esta propuesta comunicacional del Sol de Nuestra España, así que yo le mando un gran abrazo, gracias por este rato tan importante aquí en nuestro programa y a disfrutar esta fecha tan importante para los salteños, en este caso, que bueno, sin lugar a dudas, están viviendo y ya ustedes en minutos nada más estarán desfilando por la calle. ¿En qué calle van a estar principal? ¿Van a estar desfilando ustedes allí? El desfile se hace en el monumento al 20 de febrero, por eso le mencionaba la fecha esta de la batalla de Salta. Perfecto. Así que, estimado Santiago García Ferraresi, le agradezco este ratito aquí en nuestro programa, le mando un gran abrazo a la distancia, estaremos en contacto y bueno, y para cerrar la charla con usted vamos a compartir un tema musical que tiene que ver con España, obviamente, en nuestro programa, y nosotros mientras tanto quedamos en línea privada, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias, Oscar. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias, muy amable y muchas gracias. Santiago García Ferraresi, presidente de esta institución, Sociedad Española de Salta de Socorros Mutuos, esta institución con 141 años de trayectoria, sin lugar a dudas, ha sido protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Hacemos esta propuesta musical que tenemos pendiente, pausa musical en el aire y así lo compartimos. Vamos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, señoras y señores, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Recién, justamente charlando por línea privada con Ferraresi, García Ferraresi, presidente de la institución de Salta. No comenté el tema musical, pero porque estábamos charlando, lo que compartíamos era el grupo Magua de Islas Canarias, un grupo muy particular, el tema Cerezo Rosa. Bueno, nosotros tratamos acá en las 3 horas del programa de dar alegría, recordar obviamente muchas cosas que tienen que ver con España. A veces no son las adecuadas, lamentablemente, pero tenemos que dar una información de hace un par de horas que acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo. Ya lo hemos confirmado recién. Nos ha dejado en las últimas horas la que era directora general de Inmigración del Principado de Asturias. Ha fallecido Begoña Serrano. Esta directora general de Inmigración y Memoria Democrática falleció hace apenas un par de horas. Tenía una larga enfermedad, pobrecita, venía luchando realmente, y con gran entereza llevó adelante su vida, y obviamente rodeada de sus afectos personales y de sus seres queridos, de su familia. Así que esta mujer joven, nacida en Gijón en 1957, así que licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, una amplia trayectoria, tuvo que dejar, inclusive, bueno, muchos de ustedes recordarán, había dejado el cargo, la dirección general, un poco también por estos problemas personales que ella tenía. Una amplia trayectoria. Así que la recordamos cuando la tuvimos acá en nuestro programa, en el Sol de Nuestra España, edición federal, a Begoña. Y aparte, bueno, cuando compartimos algunos de los eventos, fabadas, aniversarios y todo, en el centro asturiano de Buenos Aires, allí en el Campo Covadonga. Así que el recuerdo hacia esta gran mujer, Begoña Serrano, que hizo muchísimo por la inmigración asturiana en el exterior,
y que obviamente nosotros ponemos los ojos acá en Argentina, donde ella también desplegó un trabajo muy, pero muy importante. Mi recuerdo y mi cariño para esta gran mujer, Begoña Serrano, y para toda la familia Begoña Serrano, obviamente, de Begoña, allá en Asturias, en nuestra madre patria. Mili Dipsa, te voy a pedir, por favor, si me podés recordar central de oyentes del programa, si sos tan amable. Muy bien, aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Aquellos que se comunican por un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y también a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Perfecto, un beso grande, Josefa Garrido, que sé que nos estás escuchando. Amigos, vamos con los datos de la quiniela nocturna. Anoche en la ciudad, a la cabeza favoreció el número 5100, 5100. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció el número 7223, 7223. En la tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza favoreció el número 098, 098. Santa Fe, anoche a la cabeza 7079, 7079. Entre Ríos, anoche a la cabeza el número 3112, 3112. Y por último en Córdoba, anoche a la cabeza favoreció el número 8682, 8682. Todos los números de la suerte también aquí los compartimos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Rapidito, algunas efemérides también, porque ya en instantes llega el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto. Así que por eso, efemérides del día de hoy, para este 17 de junio, un día como hoy del año 1885, se llega la Estatua de la Libertad a Nueva York, a Estados Unidos. Se ubica ya la Estatua de la Libertad en Nueva York, un día como hoy de 1885. En 1931 se inaugura la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, también conocida como La Monumental, tan conocida por todos. Así que en 1931. También en el 2015, un día como hoy, Wikipedia recibe el premio Princesa de Asturias de Cooperación. Algo muy importante, por ciento. En 2016 se sube el video Baby Shark a YouTube, que lograría ser el video con más reproducciones de la historia de la plataforma de YouTube. Y por último, en el 2019, el rey Felipe VI recibe la Orden de la Jarretera. Así que algunas efemérides, cosas que han pasado un 17 de junio, pero de otros años, y que lo compartimos con todos ustedes aquí en el programa. Rapidito. Vamos con cotizaciones, señoras y señores. Las cotizaciones en el cierre de la moneda al día de ayer. Dólar oficial ayer para la compra cerró en 251 pesos con 59 centavos, un poco en ascenso. Para la venta 261 con 59, mientras que el dólar blue ayer cotizó en 487 pesos para la compra, 492 pesos para la venta, también en alza. Dólar turista o solidario cotizó en el cierre de la jornada de ayer en 457 pesos con 78 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 272 pesos, para la venta 282. El euro blue, por último, cerró ayer para la compra en 534 pesos y para la venta 539 pesos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, es un servicio que brindamos para nuestra colectividad española, para sus descendientes aquí en la República Argentina y para todos aquellos que nos acompañan todos los sábados ya rumbo a los 28 años de vida en forma ininterrumpida. Señoras y señores, en 30 segundos llega el rinconcito de mi querido amigo Juancito, de Juan Alberto Baliari. Vamos, Nico. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Bueno, antes que nada, un beso grande para Mari Baliari, para don Juan, para Guillermo, el hermano de Juancito, para Fernanda, para Agustín, para toda la pandilla Baliari, porque
el sábado pasado estuvimos, después que terminamos el programa, estuvimos en el Centro Riojano Español. Nos recibió su anfitrión, el presidente, mi querido amigo Pedro Valenciaga. Así que bueno, hemos disfrutado de un gran almuerzo, una gran propuesta gastronómica realmente y un gran show también, sin lugar a dudas. Así que bueno, y hablando de propuesta gastronómica, excelente la paella de los muchachos de los Lozano Paellas, tanto a Enrique como a Alejandro, así que dos hermanos, bueno, heredan, ya sabemos de quién heredan, del padre, obviamente, recordando a su padre, al papá de Enrique y de Alejandro, un hombre de la gastronomía española sin lugar a dudas. Así que los Lozano Paellas nos llevaron adelante y nos trasladaron a 12.000 kilómetros de distancia para disfrutar de esa gran fiesta. Enrique, un gran abrazo para vos. Alejandro también. Los Lozano Paellas, excelente. Están en las redes sociales también, Están en Facebook, todo, así que se pueden meter los Lozano Paellas y van a ver lo que hace realmente. Así que bueno, y para Mari, mi querida Mari, ¿qué te puedo decir? Que disfrutamos contigo y nos emocionamos mucho. Y Juan también, gran bailarín de tango, estimado Juan, Bien, no me lo imaginaba, don Juan, bailarín de tango, con Mari, gran bailarina de tango. Pero bueno, hablando de bailarines y hablando de música española, les voy a contar, con Juan Alberto, con Baleari, mi querido gordito, siempre hablábamos distintos temas. ¿Por qué? Porque uno de los temas tenía que ver justamente con la música y es lo que nos trasladaba a nosotros, la parte artística. A este hombre que había empezado a cantar desde muy joven en la compañía del cantador Pepe Marchena. Miren lo que les digo, Este hombre nacido en Jaén, gran cantador, flamenco, español, artista discográfico por excelencia, se llamaba Lucas Soto Martín, pero todos lo conocíamos como Luquitas de Marchena. Un gran caballero, sin lugar a dudas, formó compañía de la Niña de la Puebla también, se casó en el año 33, nacieron dos grandes artistas también de este flamenco, Pepe y Adelfa Soto, bueno, un grande, sin lugar a dudas, una voz muy dulce, muy melodiosa, cantes muy cautivantes también, y tenía, bueno, obviamente una gran discografía, sin lugar a dudas. Hoy lo vamos a recordar aquí en este rinconcito de mi querido Juan Alberto Baleari. ¿Saben por qué? Porque disfrutar de esta propuesta es con Luquitas de Marchena y esta versión tan particular de La Rosa. Lo compartimos. Era la rosa un tesoro de más quilate que el oro. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y acá estamos, señores y señores, en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Momento del deporte español y otras disciplinas, polideportivo y campaña del Deportivo Español, en la voz del caballero del deporte español, nombre y apellido, Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estamos? Un saludo fuerte para ti y para toda la gente que nos escucha. Bueno, lo mismo también para ti, querido Tony. Bueno, contanos un poquito, porque hay algunas novedades interesantes. La Roja, la selección selección española, mañana está jugando, ¿es así, no es cierto? Sí, así es. Bueno, la selección española en la primera puesta de largo de La Fuente, el nuevo técnico de la selección española, al ser destituido Luis Enrique después del Mundial, pues bien, el que era el técnico de la Sub-21 tiene su gran partido o su gran competición de estreno en esta UEFA Nations League, la Liga de Naciones de la UEFA, que es una especie de liguilla que se juega con varias categorías en el fútbol europeo, y al final de cada año, este es el tercer año que se disputa, hay una final a 4, una Final Four. Este año es en Holanda y la disputaban España, Italia, Croacia y el país donde es la sede del torneo, que es Países Bajos. Ajá. Croacia le ganó a Países Bajos en la semifinal 4-2 y España le ganó 2-1 a Italia, así que España y Croacia se van a ver mañana
en la final de esta Liga de Naciones. Cuento un poco, la selección española que va a volver a jugar esta final de la UEFA Nations League, la jugó el año pasado contra Francia en Roma, si no me equivoco, sí. Después de vencerle 2-1 a Italia, con goles de... Hay mucho jugador nuevo, ahora diré cuál fue la primera gran alineación de la Cruz, pero fueron goles de Jeremy y de José Lu. Ajá. El cuadro de Luis de la Fuente, se va a enfrentar a Croacia mañana, después de haber hecho un gran partido contra Italia y con muchas novedades en el 11. Y como digo, primer 11 de esta España de la Fuente. Si quieren lo recito para que nuestros oyentes pues vayan entendiendo un poco por dónde va esta nueva generación de futbolistas españoles, que si bien no hay ningún primer espada, es un equipo compacto, joven, y que tienen Rodri, su mediocentro, y que recién viene de ser campeón de la Champions y estrella con el Manchester City, pues tienen Rodri su punta o su termómetro ahí en el mediocentro, sustituyendo a Carles Busquets, el eterno mediocentro de España que se acaba de retirar. Si quieres voy con la alineación. Dale, Oscar, por favor, porque me interesa y nos interesa saber de la selección, por favor. Te escuchamos, Tony. Es el primer 11 de la Fuente en una competición relativamente importante, por lo tanto, que seguramente marcará el futuro de la selección española, y el primer 11 fue este. Unai Simón en el arco, el portero del Athletic Club de Bilbao, con Jesucito Navas en la derecha, Jordi Alba en la izquierda, Laporte y Lenormand como defensas centrales. En el mediocentro, Rodri, el jugador del Manchester City, y Mikel Merino. Sí. Y luego 3 mediapuntas que van a jugar por detrás de Álvaro Morata, que es el delantero centro. Los 3 mediapuntas que hicieron un gran partido y estrenaban titularidad, los dos en esa línea de 3, fueron Jeremy Pino por izquierda, el jugador del Villarreal, Gavi, el centrocampista del Barça, y Rodrigo Moreno, el jugador del Leeds United, hispano-brasileño. Este fue el primer 11 de la Fuente, como decía, con alguna particularidad para la gente que nos escucha. Por ejemplo, Laporte y Lenormand, que son los dos centrales, son dos jugadores nacidos en Francia. Ajá. Han sido nacionalizados por España. Sí. Ambos hace ya más de 7 años que juegan en España. De hecho, Lenormand es un vasco francés, juega en la Real Sociedad, Sí. gran central, y Laporte jugó muchos años a las órdenes del City, de Guardiola, después de haber estado también muchos años en el Athletic Club de Bilbao. En los laterales estaban Jesús Navas y Jordi Alba, dos veteranos, Jesús Navas 35 años, Jordi Alba 33. Sí. También en los laterales parece que no van a llegar al próximo Mundial, pero bueno, están allí ahora mismo dándole lustre al presente de la selección española. Luego Mikel Merino, el mediocentro de la Real Sociedad, que hace apenas unos días el Barça pidió precio a la Real Sociedad, y Mikel Merino, muy tajante, dijo que él quería seguir jugando en la Real Sociedad, es decir, descartó una posible llegada al Fútbol Club Barcelona. Y luego en los extremos, Jeremy Pino, que es un jugador con mucho desborde, que marcó el primer gol de la selección española, fue el jugador del Villarreal. Y por derecha Rodrigo también, un zurdo jugando por derecha, que se va muy bien hacia adentro y que se suponía que tenía que combinar con Gavi en la media punta, un jugador que normalmente juega en el interior del centro del campo del Barça, pero de la Fuente lo quiso poner muy pegadito a Morata. Ajá. En la punta. Y luego Italia empató el partido y entró José Lu, el flamante fichaje del Real Madrid, un jugador del Español, sí, un jugador de la cantera del Real Madrid, pero que se fue muy pronto y estuvo bregando por muchos campos de segunda división, Eibar, Alavés, muchos equipos, hasta hacer 2 grandes temporadas en el Español, y hace apenas unos días el Real Madrid confirmó su fichaje para sustituir al 9 titular del Real Madrid esta temporada, que todavía no sabemos quién fue. Recordemos que Benzema se ha ido a jugar a la Liga Árabe, detrás de una gran cantidad de millones, y el Madrid está otra vez con el culebrón de Mbappé. Vamos a ver si Mbappé va, si Mbappé no va. Mbappé acaba contrato en 2024, entonces si no ficha ahora por el Real Madrid se iría gratis al final de la temporada que viene. Entonces de esto se está hablando mucho ahora en los medios españoles, Óscar, de si viene Mbappé, de si no viene Mbappé, de qué delantero tiene que fichar. Parece que
Florentino Pérez está algo cansado de toda esta telenovela con Mbappé y ha puesto los ojos en Harry Kane, el delantero del Tottenham. Sí. Pero bueno, esto es un poquito, ya sabemos cómo son los veranos en todo el mundo, obviamente, obvio, y en España en particular, de venta de periódicos, y Mbappé sí, Mbappé no, a Harry Kane, a quién va a fichar el Barça para sustituir a Lewandowski. Entonces es época de rumores ahora en España, pero por lo que hemos empezado, Óscar, mañana 15:45 España jugará la final de la Liga Europea de Naciones contra la Croacia de Modric, así que el último gran partido del año, podríamos decir, esta final entre España y Croacia, Óscar. Perfecto, Tony, perfecto. Bueno, hablamos del Deportivo Español, ¿te parece ahora? ¿Cómo te parece? Sí. Vamos, entonces, porque tú... Sí, bueno. Sí, decime. Sí, no, sí, el Deportivo Español, pues ¿por dónde empezar? Porque vaya semanita, Óscar, veníamos hablando... Sí, mucho. Veníamos hablando la semana pasada de este partido de local que tenía que jugar el Deportivo Español contra Atlas, pero nada, Óscar, cerró... Bueno, empezamos por lo que pasó durante la semana, que el Español cerró a un técnico para lo que queda de torneo, se destituyó a Juan Chumba, la dirigencia del Deportivo Español se puso en contacto con Mariano Moramarco para que sea el nuevo técnico, un entrenador que ha pasado este año por Berasategui, por Excursionistas, donde ya se encontraba desde el torneo pasado. Es un técnico de 42 años que estaba mirando sus números en esta primera C y la verdad no son demasiado alentadores. Suma este año 15 partidos al mando entre Berasategui y Excursionistas, con 9 derrotas, 4 victorias y únicamente 2 empates. Así que, bueno, anteriormente había pasado por Acasuso, por San Miguel, por Juventud Unida, pero de cara a este segundo trimestre va a tener el objetivo de hacer que el Español luche por esos primeros 3 puestos en busca del tan ansiado ascenso a la Primera B. Pero, bueno, vamos a ver, yo no me esperaba esta baja de Juan Chumba, sabía la conexión que había con los jugadores, sabía que estaban todos en el barco del técnico, pero bueno, las circunstancias mandan, ya sabemos cómo es el fútbol y sobre todo que en la tarde del pasado martes jugó el Deportivo Español y el Atlas en un duelo por la zona del reducido y se terminaron repartiendo los puntos. Sí. Fue bastante decepcionante porque, a ver, yo tenía por aquí apuntado cuánto tiempo hacía que el Español no ganaba en casa. Veníamos hablando de las dificultades que tenía también el Deportivo Español para ganar de visita local, ahora lo encontraré por aquí. Me preocupa, bueno, Tony, me preocupa este nuevo técnico, porque inclusive estaba viendo yo en las últimas horas la repercusión en las redes sociales que no son muy halagüeñas. Aclaro esto, ¿eh? Así que, bueno, ojalá que se revierta la cosa, ¿no? Pero no sé qué decirte, Tony, ¿eh? Es que la temporada empezó fuerte y con muchas esperanzas en el cuadro gallego y la realidad es que de a poquito se ha ido desinflando. Tuvo una racha de 2 o 3 partidos en diferentes partes del campeonato donde no perdió, pero el resto de partidos y el resto del campeonato muy irregular. Y nada, en el debut de Madoni como director provisorio, el gallego volvió a empatar 1-1 en casa, a la espera de a ver qué pasa con este nuevo técnico, que según me dices tú, no son muy... Es que basta con ver los números, Óscar. Obvio. 15 partidos, 9 derrotas, 4 empates, 2 victorias, 2 empates y 4 victorias, no es para tirar cohetes, la realidad es esa, ¿no? Exactamente, y ahora estoy viendo que el próximo martes 20 de junio, que dicho sea paso de feriado, va a estar como visitante con la gente de Leandro Enalén. O sea, Leandro Enalén va a recibir a Deportivo Español en su cancha y bueno, y veremos qué pasa, ¿no, Tony? Sí, mira, yo si quieres también tiro el 11 inicial con el que jugó su primer partido el Deportivo Español ya sin Juan Chumba en el partido que empató contra Atlas y en un partido en el que el Deportivo Español arrancó con De Bortoli en el arco, con Marcos Vale, Peralta Salinas, Lautaro Caride y Damián Santagati en defensa, Álvarez, Dayan Bocol, Matías David y Santiago Yossini en la medular y arriba Gabriel Consensao y Víctor Gómez. Este fue el primer 11
en la época post-Juan Chumba, y bueno, y esperemos que cambie un poquito el rumbo en esta. Ahora se me ha cerrado aquí la tabla clasificatoria que tenía aquí. No importa. Mira, acá lo estoy viendo. Está en el décimo puesto el Deportivo Español con 29 puntos. Acá está, décimo puesto. Así que está obviamente en el reducido por el cuarto ascenso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Tony. Vamos a ver qué pasa. Sí. Sabemos que las prisas no son buenas consejeras, pero en este caso el Deportivo Español, hablo del cambio de técnico, pero en el caso del Deportivo Español la realidad es que estaba entrando en una dinámica en el que le cuesta mucho ganar los partidos. Además venía de esa derrota durísima contra Vélez en Copa Argentina, y bueno, ya son muchos partidos en los que se tilda ese partido de final y no conseguían los de Juan Chumba irse con los 3 puntos, así que bueno, volantazo en el Club Deportivo Español y a seguir luchando por el tan ansiado ascenso, aunque sea a través de un reducido que suele ser durísimo aquí en la primera C, ¿no? Claro que sí, Tony. Por último, destacame una grajea, que tenés una grajea del polideportivo, creo que de motociclismo, ¿puede ser? ¿Era? Sí, tenía aquí, tengo aquí, se está disputando el MotoGP de Alemania, y Marc Márquez. Bueno, ha sido viral porque se ha caído Marc Márquez, el motociclista, el gran motociclista español, catalán. Se cayó 3 veces en 40 minutos. En una carrera en la que hubo hasta 12 líderes y bueno, eran las carreras de clasificación, pero fueron no aptas para cardíacos en este GP de Alemania, en el que Marc Márquez ha dicho que es el primer gran carrera de esta temporada y en el que quiere volver a disputarse el campeonato y volver a ser el número 1 del mundo. Marc Márquez, como lo fue hace apenas unos años, que teníamos, bueno, pues a Fernando Alonso como número 1 del automovilismo, a Marc Márquez, a Rafa Nadal. Pues bien, Rafa Nadal, Marc Márquez, pues quiere volver a estar en la cima. Y lo último, Óscar, para acabar, hablando del ascenso español, que hoy se disputa una final también para ver quién será el tercer equipo que suba a Primera División y acompañe al Club Deportivo Las Palmas en este ascenso, y al Las Palmas ahora te lo digo, Las Palmas, bueno, el Levante y el Alavés van a disputar la final del playoff en el campo del Levante, así que uno de los dos va a ser equipo de Primera División la temporada que viene, el Alavés de Vitoria, el Levante de Valencia, y nada, una final a partido único, con 4.000 vitorianos del Alavés viajando hasta tierras mediterráneas para acompañar al equipo frente al Levante. Los dos han hecho una gran temporada y se quedaron apenas a 1 punto del ascenso directo, y nada, y así están las cosas, Óscar. Bueno. Hoy, para quien le guste el ascenso español, Levante Alavés, 4 de la tarde, horario español, 11 de la mañana en apenas un minutito. Ya hemos pasado de las 11 de la mañana, así que ya han arrancado esta. Sí, exactamente. Acá estoy viendo, son 11:08, ya me están avisando la gente de la radio. Así que, bueno, Tony, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene? Perfecto, Óscar, me parece perfecto. Y, perdona, el Granada y Unión Deportiva Las Palmas ascendieron de forma directa. El Granada Club de Fútbol, Las Palmas, o Levante o el Alavés jugarán el año que viene en Primera División, Óscar, ya para redondear esto. Listo, perfecto. Tony, te mando un abrazo, ahora quedamos en privada, te mando un abrazo, buen fin de semana extra largo, querido amigo, Vámonos, un abrazo para todos. Abrazo grande. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, 11:09 de la mañana, vamos a la pausa de la radio, 1000 disculpas allá en la emisora, pausa y ya volvemos, gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. El agradecimiento a la gente de Radio y Televisión Española que nos ha enviado este material. Este intérprete es Antonio José Sánchez, más conocido como Antonio José Joven, 28 años, les digo rapidito, cantante español, tercera edición del concurso de La Voz de España en el 2015, representó a España también en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior en el 2005, gran talento, nacido en Palma del Río, así que bellísimo lugar de Andalucía también. Lo compartimos
Tenemos ahora en el programa A un milímetro de ti, Antonio José. Y ahora sé que soy feliz, y ahora sé. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, ahora en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, llega este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, el Centro Asturiano que este 2023 cumplió 110 años cuando estuvimos en la Gran Fabada, allí en el Campo Covadonga. Ya están trabajando para el año que viene, para el ciclo 2024, porque van a ser los 111 años de la institución. Bien capicúa el número, 111, ya están trabajando, ya me comentó Pilar Simón, me comentó mi querido amigo Posada también, Juan Manuel Posada también ya me estuvo comentando, y a Lorenzi también ya me estuvo comentando algunas cosas. Ya están trabajando para el año que viene, así que bueno, enhorabuena. 110 años, rumbo al 111, pero hay muchas actividades que obviamente la institución tiene para todos aquellos que nos están escuchando, asturianos, no asturianos, socios, no socios también que se pueden sumar, y aquellos que quieran sumarse a la gran familia del Centro Asturiano, que enhorabuena. Como por ejemplo, les vamos a recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad que es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, los asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, mucho más. Y muchísima gente se va anotando. Por eso, si ustedes también quieren consultar por esta actividad, pueden escribir a este correo: asturiano team60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team60, es decir, la denominación de 60, @gmail.com. También lo pueden hacer a través de un WhatsApp, que es el 11 3815 3496. Se lo reitero, 11 3815 3496. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los eventos de este mes de junio, muy importante, hoy sábado 17, pero el próximo sábado, el 24, a las 21, próximo sábado a las 21, está el tercer tiempo, en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081. Una excelente propuesta, tercer tiempo, que tiene que ver con la parte deportiva y un montón de cosas que realmente tiene que ver con la parte que lleva adelante cultural, deportiva, y sabemos las disciplinas que tiene el Centro Asturiano. Así que enhorabuena. Otro tema. Les quiero recordar que sigue abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ensayos los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475. Recuerden, no hay límite de edad, les aclaro. Grandes, no grandes, chicos, todos se pueden sumar al coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Martes y viernes 18:30 en Solís 475. Les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires para que lo tengan en cuenta. Pueden escribir correos a asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono de muy fácil numeración para que estén en contacto permanente: 11 51 58 58 58. Lo reitero, muy fácil: 11 51
58 58 58. Allí pueden tener más detalles de ustedes si quieren aprovechar esta propuesta del Centro Asturiano y también sumarse a la gran familia del Asturiano, asociarse, ¿por qué no? Excelente la propuesta, 11 51 58 58 58. Bueno, sábado a la mañana, ya estamos en esta segunda hora de nuestro programa y les voy a proponer, nos vamos a tomar la Avenida Libertador, yo ya me estoy yendo, obviamente, tomo la autopista Ilia, desembocamos a Avenida Libertador y nos vamos a Avenida Libertador 1081 en Vicente López. ¿Por qué? Porque hay una muy buena propuesta que tiene que ver con una de las tantas disciplinas deportivas que tiene la institución, que es patinaje artístico. Sí, escucharon bien, patinaje artístico, allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para charlar un poquito, la tenemos en línea en este sábado por la mañana, le hemos hecho un tiempito, se quiso hacer un tiempo para charlar con nosotros, a la profesora de patinaje artístico de la institución, que es Noemí Coronel. Estimada Noemí, muy buen día, Óscar Di Profio Bernardes te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, un gusto. Gracias por sacarte estos minutos allí de la institución, pero bueno, queríamos charlar contigo un poco porque estábamos observando esta excelente propuesta que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires de patinaje artístico allí en la institución. Bueno, contanos un poquito, por favor, Noemí, te escuchamos. Ante todo, muchas gracias por este espacio que tenemos para poder promover la actividad. Como usted bien dijo, es una actividad, patinaje artístico dentro de la institución que ya se da hace años. Sí. Y la verdad es que tienen muy buen nivel, siempre lo han tenido, estuvieron en participación nacional. De hecho, este año tenemos un cronograma bastante abundante porque las chicas están con bastantes torneos, sí, preparándose para la clasificación del nacional que se va a hacer en la ciudad de Córdoba bien. en el mes de octubre, sí, muy bien. Sí. Y hay muy buenas vistas, ya que el año pasado Asturiano tuvo varias campeonas nacionales. Así que estamos a pleno con eso. Bueno, perfecto lo que me estás contando, Noemí. Y también te pregunto en este caso, las edades. Contanos un poco las edades, porque me hablas de las chicas. Después te voy a preguntar las edades, si hay chicos, hay grandes, hay medianos en edad, si es ambos sexos también. Mi consulta es para que, bueno, te puedas explayar en esta charla que estamos manteniendo contigo, Noemí. Sí, a ver, con la actividad de patinaje está abierta a todo público. Tanto para niñas, niños, hombres y mujeres. Sí. Porque la actividad está brindando a partir de los 3 años de edad. ¿Sí? En la fiesta de lo que es patín. Tenemos hasta lo que es el grupo adultos, o sea que no hay límites de edad para sacarse el gustito de aprender a patinar. Y no solamente a nivel competitivo, sino también a nivel recreativo. Claro. Por eso mismo tenemos esta gran amplitud de bienvenida a todo el público acá en el Centro Asturiano. Claro, o sea que desde las gurrumines, las más chiquititas o chiquititos, en este caso, nenas o nenes, hasta los más grandes, no hay límite de edad en este caso, ¿no es cierto? No hay límite de edad para nada y como siempre dijimos, tanto hombres y mujeres están bienvenidos. Sí. Es una actividad muy integral porque a nivel físico requiere mucha destreza y también la parte ¿no? La flexibilidad, la fuerza, se trabaja de distintos ángulos, entonces es una actividad muy completa. Bien. Está muy buena para la gente adulta también, siempre con el mayor cuidado, por eso no importa la edad, puede empezar en cualquier momento, siempre con el cuidado de los profes que están capacitados. Paso a comentarles que Asturiano a partir de este año, tiene un grupo de profesores de gran renombre a nivel internacional en lo que fue el patinaje artístico en años. Hay Agostina Rimo, es una de las profes que está en la escuelita, que es profesora de patinadores internacionales que han logrado grandes puestos a nivel mundial, ¿sí? El señor Emilio Dubois, que también ha integrado seleccionados mundiales en lo que es especialidad de libre, la especialidad de show, hay muchas especialidades de patín, y en mi caso fui ex deportista y ex campeona mundial
en el año 2003 en el Luna Park, que es un estadio muy conocido acá en Argentina. Sí. Y tuve 6 años a nivel campeonato mundial, campeonato panamericano. Yo te iba a preguntar, perdona que te interrumpo, Noemí. Le cuento a la audiencia, estamos charlando con Noemí Coronel, profesora de patinaje artístico del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y mi producción ya me había comentado que sos campeona de patín, así que bueno, enhorabuena, ¿eh? Así que llevas, obviamente con otros colegas, otros profesores también, esta propuesta tan particular y tan especial de patinaje artístico. Realmente excelente. Y la escuelita, bueno, funciona, ¿qué día funciona? Contanos un poquito también los días y horarios de la escuela. Mira, la escuelita está funcionando los días a nivel general, en distintos niveles, pero a partir de lo que es la escuelita, los martes, los viernes y los días sábados. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien, correcto. Vamos a dar un teléfono de aquellos amigos que nos están escuchando para que se pongan en contacto con ustedes, que sería, por un lado, el correo electrónico asturiano1081 en números @gmail.com, el otro informativos @centroasturianobsas.org.ar y el teléfono WhatsApp de fácil numeración, si te parece, Noemí, que es el 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58, porque si hay alguno que tiene interés en inscribir, en asociarse, obviamente, y participar de esta propuesta de patinaje artístico, enhorabuena, Noemí, ¿no es cierto? Por supuesto, todos son bienvenidos, como les dije, no hay límite de edad. Bien. Y para nosotros, este gran equipo de trabajo que hoy conforma Asturianos en Patín, sí, estamos más orgullosos de poder trabajar con todos los niveles, desde lo que es iniciación hasta adultos, competición, tanto, lo vuelvo a repetir, recreativo como competitivo, o sea, lo disfrutamos desde todos los ángulos. Perfecto. Noemí, ¿te gusta la música asturiana? Me gusta, no he conocido mucho, pero hay un poquito que he escuchado, sí. Bueno, te voy a hacer escuchar ahora, te voy a proponer a vos y a la audiencia del Sol de Nuestra España, edición federal. Les cuento antes que nada a la audiencia, mañana a las 21:45, hora de España, hora de Asturias, en este caso hora de España, 21:45, en la radio televisión del Principado de Asturias, se va a presentar Ayuntábense. ¿Por qué? Porque está la festividad de San Juan, por todo lo que se lleva adelante. Y hay un grupo folclórico que se llama Lartuzu, que es de baile tradicional, que está invitado y que mañana va a estar en la radio y televisión del Principado de Asturias. Vuelvo a repetir, te lo cuento a vos, Noemí, y a la audiencia. Aprovechamos también esto para que se metan en internet y lo puedan ver mañana, porque va a ser un lindo momento. Así que contigo, Noemí Coronel, desde ya quiero agradecerte este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Igual ahora quedamos un instante en línea privada y compartimos este tema musical, ¿te parece? Sí, muchas gracias a ustedes y más que bienvenido. Gracias. Bueno, gracias a vos, gracias. Un beso grande, Noemí, buen fin de semana. Gracias. Vamos con la música, por favor. Abran paso, caballeros, a la danza de San Juan. Abran paso, caballeros. Abran paso, caballeros. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, tengo dos damas en línea, con talento, con un garbo muy especial. Son dos diosas, yo siempre lo digo, son dos diosas realmente. Por lo tanto, y son españolísimas, claro que sí. Ya se imaginan el título, ¿no es cierto? Por un lado, voy a hacer cartel francés, para que no se me enojen las chicas, las damas. Por un lado, Andrea Mercedes Gallo. Por el otro, Marita Tuero. Marita Tuero, Andrea Mercedes Gallo. ¿Con quién comienzo de las dos? Bueno, voy a regular la monedita. A ver, uy, le tocó a Andrea. Andrea Mercedes Gallo, buen día, buen sábado. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar, buen día, muchísimas gracias, pero qué presentación espectacular. Y ya te digo que con Marita
no hay problema, pero de ningún tipo. Primero ella, segundo yo, estamos las dos juntas, vamos las dos para adelante haciendo lo que nos encanta y apasiona, así que no, ningún problema, Bueno, podés empezar a hablar con Marita tranquilamente. Mi querida Marita Tuero. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Yo estaba calladita porque no quería encimarme a nadie. No, está bien. Pero acá estaba atenta escuchando la preciosa presentación que nos hiciste. Bueno, y son dos profesionales de la hostia, como digo yo, ¿eh? Son dos profesionales de la hostia realmente. Bueno, chicas, las dos, ¿cómo andan ustedes? Cuéntenme un poquito. A ver, Andrea, Marita, estamos en esta charla de café, en este sábado a la mañana aquí en el Sol de Nuestra España, fin de semana extra largo. Perdón, dicho sea paso, ¿qué están haciendo a esta hora? A ver, pregunto, Andrea. Trabajando, Bueno. Siempre estoy con la computadora o escribiendo, enviando material, Sí. conectándome con gente para futuras presentaciones, Bien. trabajando, porque como te digo, a las dos nos apasiona lo que hacemos. Bien. Y es un placer trabajar juntas y brindar nuestro arte, como digo. Así Claro que que con sí. mucho placer trabajando. Claro que sí. ¿Y vos, Marita, qué estabas haciendo ahora a la mañana? Sí, la verdad que también. Yo en realidad los sábados me echo un poco escucho música, un poco como dice Andrea, cuando escucho un tema me siento en la computadora, ¿viste? Cuando lo guardás para, Sí. este es lindo. Claro, sí. Escucho la radio y un poco limpio también. Está ¿Viste? bien. Porque somos humanas también. Obvio. La gente no se crea que somos solo estrellas. Exactamente. Las artistas o los artistas también se tienen que preparar la comida, organizar. Hasta lo veo perfecto. Claro, Somos pero todos seres viste que- humanos. Sí, de chiquita que le debe pasar a todos los que somos, bueno, la mayoría somos hijos de inmigrantes, sobre todo los que escuchamos este programa. Sí. Y así fue como yo empecé a cantar copla, porque en mi casa los sábados era día de limpieza, por supuesto todos limpiábamos, Sí. las chiquitas, los grandes, todos. Y Ajá. mi mamá ponía los discos de música gallega, de pasodobles, de copla, y así empecé a escuchar Sí. y a querer toda esta música. Claro. Así que bueno, yo no digamos que sigo tanto la tradición porque no limpio tanto como limpiaba mi mamá, Sí. pero se conserva eso, ¿viste? De poner música No, y estar compensás. trabajando. ¿Cómo? Claro, Marita compensa, quizás no limpia tanto, pero canta mucho, entonces Bueno, compensa. Está bien, es un equilibrio, chicas. Bueno, pregunta. Oscar, te cuento que yo tengo el que mucha gente me dice, vos tenés la radio, yo tengo el aparato de radio, Sí. la radio, no lo Sí. escucho online, me encanta la radio, Sí. me encanta, viste, el aparato típico de radio, lo tengo al lado mío, o sea, estoy con la compu y estoy con la radio todo el tiempo, qué linda que es Claro, la claro. radio. me Perfecto, encanta. perfecto. Marita, te pregunto a vos, Marita Tuero, ¿cómo están preparando la mitad, lo que queda este segundo semestre del 2023? Contanos un poquito, Marita. Mira, la verdad que estamos con muchos proyectos, por suerte este año, bueno, todos sabemos que venimos de unos años un poco flojos porque a todos nos pasaron cosas. Sí. Y la verdad que este año es como que arrancamos con todos, ¿no? Los centros españoles, toda la colectividad. Ujú. Por suerte se están haciendo muchas más fiestas, reuniones, eventos. Así que bueno, y nosotros siempre tratando de compartir con la gente. Así que bueno, estamos mucho con los cursos que estamos haciendo, que bueno, ahora vamos a estar en Mar del Plata. Sí. Más los espectáculos, la temporada en vacaciones de invierno que también vamos a hacer. Bien. Así que siempre activas, siempre con muchas cosas y bueno, ahora con esta nueva modalidad que tenemos de llevar nuestros cursos, talleres y shows por todo el país. Ahora vamos a empezar en Mar del Plata, pero bueno, tenemos proyectos para ir a otros lugares también. Bien. Así que bueno, muy, muy contentas con todo ese trabajo que estamos haciendo. Perfecto. Andrea, hablando de Mar del Plata, ¿cuándo se están presentando en la Ciudad Feliz? Contanos un poquito. En nuestra querida y hermosa ciudad de Mar del Plata, que siempre nos reciben tan amorosamente, vamos a estar el próximo sábado 24 Ajá. a la mañana. A la mañana estamos dictando los cursos, son Sí. seminarios intensivos. Ujú. Marita va a dar su seminario intensivo de canto Sí. yo estaré dando danza española y técnica de castañuelas. Sí. Y a la noche hacemos el show. Ah, bien. Es en la presentación, la hacemos en la sala Arturo Jaureche, Sí. que pertenece a la bancaria. Sí. Preciosa sala, en un lugar céntrico, San Luis y Moreno. Ah, San Luis al 2000, San Luis 2069 y Moreno, claro. ¿Mm?
Muy, muy linda sala, muy acogedora, nuevo, preciosa, Sí. muy, muy lindo para el artista y muy lindo para el público, porque fuimos como público también, y precioso. Bien. Y ahí estaremos a las 20 horas el próximo sábado 24 presentándonos con Españolísimas, Sí. y estaremos, te digo, acompañadas con, porque nos gusta también integrarnos con los profes y las bailarinas del lugar, como venimos trabajando con una profesora que es Silvia Durutovich, que tiene su ballet Argés, está invitada para estar con nosotros en algunos números, así que ella también va a estar con nosotros participando con su bellísimo arte. Claro. Bueno, perfecto. Y a propósito, Marita, consulto, ¿de qué se trata el seminario en Mar del Plata? ¿En qué consiste? Contanos un poquito, Marita. Bueno, el seminario, yo te voy a contar la parte de canto porque es la que más entiendo. Sí, por supuesto. Sí, bueno, vamos a trabajar lo que es la técnica vocal, cómo tenemos que hacer para cantar, pero más que eso vamos a trabajar más profundamente en lo que es la interpretación desde la copla española. O sea, el canto en la interpretación de la copla española, que no es lo mismo que interpretar otro estilo musical. Yo siempre digo que la copla, por algo yo elegí la copla, porque tiene mucho de interpretación, se puede jugar mucho, así que bueno, vamos a trabajar más profundamente eso y también aplicado al baile. Claro. Si yo quiero bailar una copla española, quiero acompañar a un cantante de copla, tengo que justamente interpretar con la danza también. Claro. No se baila como cualquier otra cosa. Así que básicamente de eso vamos a estar, sobre eso vamos a estar trabajando. Bien. Así que bueno, es muy interesante. Yo que te puedo decir que amo la copla y amo cantar. Sí. Yo lo haría el curso, no me lo perdería. Claro, pero por supuesto. Y Andrea, pregunto, Andrea Mercedes Gallo y Marita Toro está charlando aquí en El Sol de Nuestra España, con todos nosotros, con nuestro grupo de trabajo. Andrea, ¿y la parte tuya qué va a ser, digamos, en lo que tiene que ver con el seminario? Bueno, lo que voy a dictar va a ser primero todo lo que es técnica de la danza estilizada, que es lo que también se le dice clásico español, que es la danza española con castañuelas. Al principio va a haber técnica, luego va a haber, van a ser 3 horas de curso, así que hay que estar ahí, hay que desayunar bien. Primero va a ser todo técnica de danza estilizada, luego vamos a ver coreografía de una música de concierto de Aranjuez bellísimo, que lo hacemos con castañuela y con abanico, y luego va a ser técnica solo de castañuelas aplicada a una música, a la boda de Luis Alonso. Porque vos sabés que por suerte se está difundiendo esta modalidad de tocar las castañuelas. Yo tengo acá mi orquesta de castañuelas, que son las alumnas avanzadas del estudio. Se incorporaron a la orquesta de castañuelas que nos acompañan en todas las distintas presentaciones, tanto a Marita como a mí, como ellas solas tocan. Claro. Y por suerte se está replicando esta modalidad de orquesta de castañuelas, porque te cuento, antiguamente vos bailabas con las castañuelas, pero ahora se está utilizando también, se está más que nada poniendo énfasis en la castañuela como instrumento, como un instrumento de música, y mucha gente que ya o no quiere bailar o no puede bailar, pero puede tocar las castañuelas, entonces estamos ligadas todos en un mismo espectáculo y queda maravilloso. Así que de eso consta el curso que voy a dictar, técnica de danza estilizada, coreografía y luego solo castañuelas. Perfecto. Bueno, así que... Y si Marita me deja, me meto como alumna en el curso de canto, que me encanta la copla, que me apasiona. Si Marita me acepta como alumna, voy como alumna de Marita. Como yo voy a estar enganchada en el de las castañuelas. Excelente. Así que bueno, Españolísimas, copla y danza española en Mar del Plata, seminario a la mañana y luego a la noche, sábado 24 a las 20 horas, a disfrutar de un gran espectáculo en la sala Arturo Jaureche. Recuerden, San Luis 2069 en la Ciudad Feliz. Reservas allá en Mar del Plata, les damos un teléfono que es 223-551-5787. Reitero, para aquellos que están en la costa atlántica y nos escuchan por aire o por la aplicación de la radio, 223-551-5787. Y aparte, y si me permiten, chicas, voy a recordarles a la audiencia también el info, el teléfono de Españolísimas para estar en contacto para contrataciones, para todo lo que deseen o para el tema seminarios, es el, a ver si estoy bien,
15-3-301-7929. Reitero, 15-3-301-7929 o el que usa WhatsApp 11-3-301-7929. ¿Está bien como dicen los deberes? Está perfecto, pero Oscar. Ni que fuera locutor, ni que fuera conductor de programa de radio. Bueno, puedo probar entonces, chicas, puedo probar. Así que en cualquier momento me voy a bailar con ustedes también, ¿eh? Perfecto, invitadísimo. Va a ser un placer. Bueno, mi querida Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero, chicas, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España. Nosotros seguimos hasta la 1 de la tarde, tenemos para adelante, así que gracias por este ratito en este fin de semana extra largo, a prepararse con todas las pilas cargadas para el próximo 24 y para todo este segundo semestre que se viene bastante cargado e importante para ustedes con esas españolísimas, ¿eh? Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a vos y a las chicas. Excelente la producción, excelente el programa siempre. Así que agradecida eternamente. Bueno, un beso enorme, Andrea, para vos y la... Muchas gracias, Oscar, por la difusión, como siempre, y a toda la producción. Y besos a toda la audiencia, que sabemos que están siempre firmes ahí acompañando. Así es. Chicas, un beso enorme. Chau, chau y gracias. Chau, chau. Gracias. Chau. Buen fin de chau. Así charlábamos con Andrea Mercedes Gallo, con Marita Tuero, dos diosas, realmente son bien españolísimas. Y saben ustedes también que las pueden contratar, las instituciones y los eventos privados, ellas siempre están a disposición de todos ustedes. Amigos, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, ahora seguimos de esta manera. Vamos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Momento de tiempo de espectáculos y eventos de nuestra colectividad española en el territorio argentino, presentado por María Belén. No, Mili Dipsa, no María Belén, Mili Dipsa. Sí, ya nos confunden. Ya las confundo, muchachas, ya las confundo. Hay muchas novedades. Así es. Así que bueno, vamos a empezar con la gran rayada de San Juan, obviamente el sábado 24 de junio a las 12:30 horas. Atención, en el Centro Gallego de Avellaneda. Esto es en Avenida Mitre 780. Repito, la fiesta de San Juan vendría a ser la gran rayada de San Juan. Sábado 24 de junio, 12:30 horas, en el Centro Gallego de Avellaneda. Tradiciones, baile y quemaida, obviamente. La queimada, qué buena que sí, es, la espectacular. queimada, obviamente. Así que bueno, para reservar lo pueden hacer a través de este número, 4201-7398. Repito, 4201-7398. Esto es en Avenida Mitre 780, Avellaneda, Buenos Aires. Perfecto. Un gran saludo para Fidel, el presidente de la institución, que sé que nos escuchan siempre. Abrazo. Muy bien, y ahora sí seguimos porque el Club Español de Buenos Aires está de fiesta también por la fiesta de San Juan el 24 de junio, también la semana que viene, sí, pero a las 17:30 horas. Así Ajá. que miren, 12:30 pueden ir al Centro Gallego de Avellaneda, sí, y a las 17:30 se van para el Club Español de Buenos Aires, bien, que es en Bernardo de Irigoyen 172. Bien. Aquellos que quieran saber más información de este festejo que se va a hacer ahí, pueden comunicarse, atención, al 4334-3043, repito, 4334-3043, y ahí tener más información sobre esta fiesta de San Juan en el Club Español de Buenos Aires. Próximamente nos vamos a tener a José Benito López Carballedo, presidente del Club Español, para que charle un poquito de esa maravilla que representa a la cultura española aquí en la República Argentina y en Buenos Aires precisamente. Muy bien, y el siguiente evento, atención, porque es en Córdoba, en Casa Balear de Villa María, en Córdoba. Bien. También el sábado 24 de junio, por la fiesta de San Juan, obviamente, ellos van a hacer un chocolate. Así Ajá. que aquellos amigos, amigas que estén por la zona de Villa María, en Córdoba, a partir de las 16 horas van a poder disfrutar de masas típicas, bailes, sorteos y mucho, pero mucho más. Así que para comunicarse a través de las redes sociales de Casa Balear de Villa María, o si no, al siguiente número, 353 1542 64036. Repito, 353 1542 64036. Recuerden que este chocolate San Juan
es en Villa María, Córdoba. Exactamente. Así que le mandamos un beso ahí a toda la gente de Córdoba que también nos sigue por las redes sociales. Exacto. Nosotros difundimos porque este programa es edición federal. El Sol de Nuestra España, edición federal en este caso. Hoy, esta noche, Vedra, gran propuesta la de la verbena y en la zona melidense, en la calle Cochabamba, la fiesta de San Juan. Así que ahí estaremos cubriendo estos eventos nosotros con nuestra producción en este caso. Bueno, anoche disfrutamos de grandes romerías españolas, así que desde ya le mando un gran saludo y un abrazo a mi querido Jorge Mazzini, de hace tantos años que nos conocemos junto a la actriz Eve Donay. Bueno, Jorge Mazzini ayer cerró la temporada 2023 del Teatro Avenida con romerías españolas, humor, copla, zarzuela y flamenco. Realmente un lujo el espectáculo. Les digo, el teatro lleno, pero lleno, miraba arriba, miraba abajo, todo cubierto. Así que una grande, que la tuvimos en el programa, Graciela Pal, gran actriz, cantante, bueno, una mujer que tiene un talento en la escena nacional e internacional de la hostia, sin lugar a dudas, y una belleza de mujer. Así que Graciela Pal, con Gabriel Espósito, con mi querida Maricruz Utrera, bella como siempre, la hija del niño de Utrera, también con Nuria Vázquez, también con Mariana Vizquer, dulce como siempre Mariana Vizquer, y un elenco espectacular. Así que felicitaciones, porque realmente se disfrutó de este espectáculo en un teatro, sin lugar a dudas, que es el Teatro Avenida, que lleva adelante mi querido Florencio Aldrey Iglesias, allá en Mar del Plata, y que acá lo maneja Tomás Aldrey también, lo lleva en la gerencia Tomás Aldrey. Un beso enorme para Juana Maldonado, la hija de Adrián, así que bueno, un beso enorme, Juanita, y como siempre, a seguir llevando adelante grandes propuestas en este ícono que es el Teatro Avenida. Bien. Después tenemos más noticias, de eventos, atención. Tenemos más noticias, exactamente, señoras y señores. En 30 segundos ya me acota la producción, lo tenemos en línea ya, lo vamos a tener en línea, lo presentamos a Manuel Castro, nuestro hombre de Canal 26 y aquí en El Sol de Nuestra España con temas de España. Vamos entonces. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Bueno, saben ustedes que cuando llegaron las elecciones autonómicas, nosotros hemos hablado en el programa, hemos dado difusión también, a lo que estaba sucediendo allí en España. Bueno, sin lugar a dudas, el PP, el Partido Popular, le dio, digamos, entre comillas, una paliza a la gente del PSOE. A consecuencia de eso, el presidente español, Pedro Sánchez, al otro día decidió adelantar las elecciones que iba a ser para cerca de fin de año, que ya estaba previsto, y las adelantó para el 23 de julio. Así que, bueno, todos ahora corriendo en distintos lugares del planeta, porque españoles tenemos en todo el mundo. Así que, bueno, y para referirnos también acá a la Argentina, lo tenemos en línea a nuestro hombre que es especialista, hombre de internacionales, hombre del Canal 26, que estuvo tantos años en Canal 9 de Canal 26, que está con nosotros en El Sol de Nuestra España, edición federal, y que es mi querido Manuel Castro. Manuel, muy buen día, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, Oscar. Bueno. Manuel, dijimos, vamos a dejar correr unos días después de ese aluvión de tanta información que venía cuando Pedro Sánchez, hombre del PSOE, decidió adelantar las elecciones al 23 de julio. Y ha llegado el momento, porque estamos a un poco más de hoy, sábado 17 de junio, pero un poco más de un mes y vienen las elecciones generales en España. Todos los partidos políticos corriendo. Pedro Sánchez, de alguna manera, algunos dicen que es una jugarreta de Pedro Sánchez. Totalmente. Pero en el día más caluroso del verano. Claro que sí. Ahora, Manuel, ¿qué podías esperar de un señor como ese? Ahora, Manuel, mi pregunta es la siguiente. Mucha gente, por un lado, está pensando que en pleno verano, en plena época estival
de España. Hay que ver si mucha gente va a votar o no van a ir a votar, si eso es una jugada política de Sánchez. No te quepa duda, no te quepa duda. Está bien, perfecto. Porque hacerlo ahora o hacerlo cuando correspondía, poca diferencia había. Claro. Exactamente. ¿Entendés? Hablando de la temporada estival, le contamos a la audiencia y a ti también te lo cuento. Imagínate en Andalucía, en verano. Claro. Bueno, mira, en Sevilla hay un bar de Sevilla que ya propuso regalar cerveza gratis por acudir a votar el 23 de julio. El propietario asegura que nadie tiene que comentar su papeleta, que bastará solamente con demostrar mediante una selfie la visita al colegio electoral. Así que ahora también hasta te regalan cerveza en un bar de Sevilla. ¿Qué me contás? Será porque hay mucha gente que, por lo menos con la que yo he hablado, que no va a votar. Bueno, yo no voy a votar tampoco. Ajá, está. Directamente. Sí. Y menos por el voto por correo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los territorios españoles de África. Claro. Recordemos también la votación por correo en Estados Unidos, ¿no? Claro, bueno, a propósito, Manuel, vos me estás comentando del correo. Y ya hay preocupación porque los sindicatos en España están presionando al correo español ante el colapso del voto por correo, según dicen, y exigen que eleve a 18.000 los contratos de refuerzo, porque califican de insuficiente. Porque no pusieron la cantidad de gente, exacto. Claro, insuficiente. Insuficiente y engañosa la propuesta del correo español para poder incorporar a trabajadores. Bueno, Manuel, el tema de todas estas triquiñuelas que hay en la democracia, verdaderamente repudren ya. Sí. Tenemos un problema con el sistema, no solamente en los países del primer mundo, bueno, acá también. Sí. Donde, es decir, vos tenés el voto en España, que es un derecho y no una obligación. Claro. Por lo tanto, vos podés ir a votar o no. Ajá. Pero también el hecho de abstenerse de ir a votar es una demostración de que estás harto con el sistema y con los que dicen representar al sistema. Sí. Y además también el hecho de que el socialismo, que ha hecho un desastre, también el PP lo ha hecho, porque cuando ha estado en el poder no ha cambiado lo que se hizo mal. Claro. No irresoluto de Rajoy. Sí, entiendo. Los pueblos tienen que tener una mayor participación y no tratar de ser llevados... bueno, es lo que estamos viendo en lo que está ocurriendo con Ucrania y todo, donde gente de la Comisión Europea, gente no votada, decide lo que los europeos tienen que hacer, y los votados también deciden más allá de lo que tienen que hacer, y los pueblos calladitos. Claro. Sí. Ahora, la oportunidad también es, guarda con el bipartidismo o el tripartidismo. Yo no tengo ningún partido político ni me importa, pero el PP deja mucho que desear. Sí. No sea que dejen el PSOE y dejen todas las trapisondas que dejó el PSOE. Claro. Y venga el PP y diga, ¿por qué hay que hacer? Y después no hacen absolutamente nada, Por algo alguien lo llamaba la derecha cobarde. Entiendo. O el PPSOE, como lo llaman. PPSOE lo llaman algunos. Mira vos. Ojo con Núñez Feijóo también, Claro. Bueno, que no sea un caballo de Troya. Acá, por lo que veo, hace apenas... Por eso hay tanta gente que no quiere ir. Claro, entiendo. Con lo cual también es peor, ¿no? Claro, sí. No votar es una forma de votar también, Sí. Es decir, váyanse. Exactamente. Mira, acá estoy viendo por internet en estos momentos, mientras charlo contigo, Manuel, hace apenas unas horas, algunas encuestas donde dice que el PP vencería, el Partido Popular vencería en las elecciones del próximo 23 de julio, pero necesitaría a Vox. En este caso, un pacto con Vox. Bueno, ha pasado en distintos lugares. Ajá. Bueno, en algún momento Núñez Feijóo salió a decir que en realidad tendría que gobernar la lista más votada. Ajá. Señor Feijóo, no sea tan idiota. Usted sabe muy bien que el sistema español es parlamentario, no es presidencialista. Claro, Por lo tanto, si no se alcanza la mayoría absoluta, teóricamente se tiene que negociar, porque está en la idea, por lo menos en lo que es la teoría, que cuanto mayor cantidad de partidos participen y se llegue, salvo que el partido uno llegue a tener la mayoría absoluta, la mayor cantidad participe, mayor representatividad de la ciudadanía hay. Sí. Entonces están todos esos juegos de que voy a negociar con... Bueno,
tenemos al presidente del gobierno, sí, el actual, que dijo, bueno, si yo negociara con Podemos, ni yo ni los españoles dormiríamos tranquilos. Y negoció con Podemos. Sí. Si yo negociara con EH Bildu, ni yo ni los españoles dormiríamos. Sí. Y lo hizo, porque al señor Sánchez le importa un bledo al país. Lo que le importa es su trasero. Y no sea que haya adelantado cosas que, como ahora viene gente para la posibilidad de que lo elijan con él, con tal de vivir de arriba, es maravilloso. Ajá. Bueno, no es el único, es la casta política que tenemos en el primer mundo y en el tercer mundo y en cualquier lado. Sí, total, lo que pagamos como nosotros. Claro. Total, viene la elección de un secretario general de la OTAN que debería dejar de existir porque no existe el Pacto de Varsovia. Sí. Y el tipo se cree como candidato a estar ahí, ¿viste? Claro. Sí. Cuando en realidad Rishi Sunak está negociando con Joe Biden para que vaya Ben Wallace, que es su ministro de Defensa. Ajá. Porque tenemos un problema en Europa y en el mundo que se llama la anglosfera. A ver si lo entendemos de una vez. Sí. Pero bueno, viste cómo son las cosas. Nosotros estamos preocupados con la responsabilidad de vivir todos los días y estos están ocupados a ver cómo siguen viviendo de nuestro trabajo cotidiano. Claro. El problema está en el sistema, mi estimado Oscar, aquí y en China. Exactamente. Y hasta que el rebaño no lo entienda, nos va como nos va. Exactamente. Y yo pregunto, Manuel Castro, nuestro hombre ponerlo en internacional. verano, la verdad es de mal nacido, poner en una fecha que sabés que es complicada, porque algunos te dicen, bueno, la gente está de vacaciones y si vos tenés una responsabilidad ciudadana, al diablo con las vacaciones. Claro. ¿Va a hacer eso la gente? No, el rebaño va a preferir sus vacaciones. Porque mientras tenga lo que tiene que tener, el rebaño está feliz. Claro. Eso cualquier político lo sabe. Pero no te olvides, Sánchez siempre va a ser, igual que otro que pertenezca a la casta, lo que mejor le convenga. Ajá. Está. Manuel. Lo ha hecho siempre, ¿eh? Claro. Te pregunto, en este clima político que se vive en España, ¿repercute de alguna manera también en la República Argentina? ¿No es cierto? Y obvio, pues bueno, pero a nosotros en Argentina no nos queda otro sistema que votar por correo. Claro. Cuando en realidad podría votarse aquí y abrirse aquí y mandar ya las listas, ¿no? Sí. Porque, viste, uno es mal pensado. ¿Me entendés, no? Entiendo, sí, entiendo. ¿Entendés? Sí. Porque los sistemas de correo electrónico, ojo con el correo electrónico. Ajá. No se tiene que aceptar nunca el voto electrónico, digo. Entiendo. Porque se puede tergiversar. Si vos podés entrar en una comunicación, en un celular, en una computadora, ¿cómo no vas a poder cambiar eso? Te van a decir, no, si esto es invulnerable. No hay nada invulnerable. No, más bien. Si hasta te lo hackean, hasta el celular con el WhatsApp te lo hackean también. Pero totalmente. Sí, señor. ¿Quién dijo que es imposible? Pero en el exterior no te queda más que votar por correo, es decir, tener el sobre. Todavía existe lo que se llama el voto rogado. Qué tema, ¿no? Qué tema el voto rogado. ¿Sigue con ese nombre miserable de rogado? Y sí, hay que rogar, ¿no es cierto? En definitiva, ahí se te dice todo, ¿no? Como los esclavos, ¿no? Y sí, ¿no? ¿Qué te parece? Sin lugar a dudas. Para que te manden la papeleta para que vos puedas enviar el voto. Sí. Esa modalidad de sufragio, obviamente, que de alguna manera el elector, digamos el elector potencial, ¿no? Se ve obligado a rogar de alguna manera lo que puede ser el derecho concebido a voto. No, es tu derecho, claro. Sí, más bien. Manuel. Qué nombre miserable le pusieron. La verdad que sí. Así que por eso, yo lo que te voy a proponer, porque vamos a seguir de cerca estas elecciones del 23 de julio, si te parece. Sí, va a ser interesante. Va a ser exacto, en próximas emisiones de nuestro programa. Es más, nosotros ya en nuestro programa ya tenemos asignado un enviado especial que va a estar allá en España. Bueno. Ya lo vamos a estar comentando públicamente, pero ya tenemos un enviado especial que desde acá va a estar viajando allá a España, desde el sol de nuestra España, desde nuestro programa, y vamos a seguir paso a paso a ver qué es lo que va a pasar el próximo 23 de julio. Y a vos, querido Manuel Castro, ya te voy convocando para próximas emisiones para seguir un poco este camino
al 23 de julio a ver qué es lo que pasa en España y que de alguna manera repercute en la República Argentina también. ¿Qué te parece? Me parece bien, obviamente que repercute en Argentina, y también es el hecho de a ver qué España se quiere y qué Europa se quiere. Exactamente. Porque la Unión Europea que estamos teniendo ahora da asco. Sí. Verdaderamente, ¿eh? Entiendo. Verdaderamente. Es hora de ponerse los pantalones. Exacto. Dejar de pensar tanto a ver dónde me voy de vacaciones, a ver si vemos bien cómo son las cosas y que manejemos, el ciudadano manejemos la cosa y no los que dicen que gobiernan. Exactamente. Que responden bien a otros intereses. Exactamente. Mi querido Manuel Castro, hombre de Canal 26 de Internacionales, que estás con nosotros en el Sol de Nuestra España. Ya llegamos al mediodía en el programa, hemos llegado al mediodía. Yo, si te parece, estamos en contacto. Te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa y vamos a estar permanentemente en contacto porque vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando con este 23 de julio. ¿Qué te parece, Manuel? Me parece perfecto y te agradezco mucho, Oscar. No, gracias a vos, Manuel, y te mando un gran abrazo y buen fin de semana. Igualmente. Gracias a vos. Señoras y señores, así charlábamos con nuestro periodista de Internacionales, hombre que conoce y mucho de toda esta política internacional de España y de todo el exterior, que es Manuel Castro, hombre de Canal 26, que está con nosotros en el Sol de Nuestra España. Hacemos la pausa de la radio, pausa de la emisora, y en instantes ya entramos de lleno a la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos la tercera y última hora de nuestro programa. Una gran intérprete, joven, talentosa, sin lugar a duda, que tiene que ver con Eurovisión 2022, el año pasado. Chanel en el aire, donde también tenemos música para jóvenes y no tan jóvenes. Chanel, Slomo, el título. Y no se confundan, señoras y señores, yo siempre te reí. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señores y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, M830 y para todo el país, en este momento que está siendo presentado por la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, les quiero contar que la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, publicó en su página web lo que es la convocatoria del programa de 15 becas financiadas justamente por la Junta de Castilla y León para lo que tiene que ver másteres oficiales en las universidades de Castilla y León en el curso académico 2023-2024. Hasta el 30 de este mes de junio hay plazo, son 15 las plazas convocadas, para que lo tengan en cuenta. Cuantía de las becas, dotación máxima 7.000 euros, para la realización de estos másteres muy importantes, teniendo en cuenta lo que corresponde a las universidades públicas de Castilla y León, becas que cubren billete de traslado internacional de ida y vuelta hasta un máximo de 1.200 euros, gastos de matrícula de 60 créditos al máster universitario elegido, incluido también tasas administrativas correspondientes. Esto, para que lo tengan en cuenta, dirigido a los españoles residentes en América Latina que acrediten su nacionalidad española y su inscripción en cualquiera de los municipios de Castilla y León, como así también descendientes de castellanos y leoneses residentes en alguno de estos países latinoamericanos, ejemplo Argentina, ejemplo Uruguay, por ejemplo, pero hablando de Argentina, que no teniendo la nacionalidad española puedan demostrar su ascendencia castellana y leonesa, pero también que dispongan del visado de entrada y permanencia en España. Para más información, www.auip.org. Reitero, www.auip.org, www.auip.org, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a hablar ahora
del programa de viaje Siente Castilla y León 2023, donde la Federación está invitando a ustedes a visitar, a disfrutar de Castilla y León. Una experiencia en primera persona con encuentros de la realidad de Castilla y León, con su gente, también el nivel humano, económico, lo social, instituciones, autoridades regionales, provinciales, locales, un acercamiento muy importante y disfrutar la posibilidad de poder convivir y enriquecerse en estos encuentros entre ustedes y los amigos que están allá en Castilla y León. Así que para disfrutarlo, inicio del 30 de septiembre, finaliza 14 de octubre. Les recuerdo, tarifas 1.923 euros con 90 centavos en habitación doble, 2.274 euros con 80 centavos en habitación single. Esto incluye paquete terrestre, excursiones, guía permanente, traslados, régimen media pensión, alojamientos, no incluye el pasaje aéreo. ¿Estamos? La tarifa base es entre 20 y 25 personas y superada esa base se ajustará el costo. Para informes y también las inscripciones, les doy el teléfono de la oficina de la Federación, que es el 44 31 4121. Reitero, 44 31 4121. ¿Cuándo se pueden comunicar? Los martes y los jueves de 9 a 17. Recuerden, martes y jueves de 9 a 17. Reitero el teléfono 44 31 4121. El mail de la Federación es muy fácil: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Si no, llaman martes o jueves a este teléfono 44 31 4121. Luego les daremos en otro momento también algunos celulares también para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a hablar un poquito de los amigos del Centro Salamanca, que invita para la celebración del 101º aniversario, 101 aniversario de la institución. Esto va a ser el domingo 25 de junio a las 13 horas, allí en la Avenida Independencia 2540 en Capital. Una entrada espectacular, con fiambres surtidos, con un plato principal de paella, hay platos alternativos también de arroz con pollo, con postre helado, con un valor de entrada para adulto muy importante, que pueden estar al alcance de ustedes. Reservas hasta el 21 de junio. Reitero, reservas hasta el 21 de junio a estos teléfonos: 4942 7498. Reitero, 4942 7498, para que lo tengan en cuenta. Les doy un teléfono de fácil numeración. Estamos. También el mail de la institución: info-centrosalamanca@hotmail.com. info-centrosalamanca@hotmail.com. Recuerden, 21 de junio la fecha tope de reservas, hay que apurarse. 49 42 7498. Si no, nos llaman al programa, que con todo gusto le damos más una información. A propósito de la gente amiga del Salamanca, anuncia que ante la suspensión del evento, el evento de La Voz de los Pueblos de Castilla y León pasó su realización para el viernes 30 de junio. Lo que se iba a hacer en tiempo y forma pasó al 30 de junio a las 19, allí en su sede de la Avenida Independencia. Bien, hablemos ahora del Centro Burgalés, porque anuncian la celebración de San Pedro y San Pablo, que se va a llevar a cabo el domingo 9 de julio en la sede de la Avenida Rivadavia 5764. Una gran celebración donde pueden participar todos. Un costo de tarjeta muy accesible. Reservas centroburgales@yahoo.com.ar. Reitero, reservas centroburgales@yahoo.com.ar. También hay un WhatsApp, que es el siguiente: 11 64 84 08 55. Lo reitero, 11 64 84 08 55. Bien. Nos vamos a preparar para una gran fiesta, un gran banquete aniversario del próximo 2 de julio del Centro Región Leonesa, allí en la calle Humberto Primo al 1400. Pero para charlar un poquito de esta celebración, de este banquete aniversario, la tenemos a quien preside la institución, que es una amiga de hace ya tantos años, que es Agustina Berlanga. Agustina, buen mediodía, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Hola, Oscar, ¿cómo te va? Bien, qué gusto de tenerte, Agustina, en el programa nuevamente, ¿eh? Gracias, nos estamos viendo y charlando muy seguido últimamente. Pero enhorabuena, enhorabuena. Bueno, cuéntanos un poquito y cuéntales a la audiencia que nos están escuchando del Sol de Nuestra España, edición federal, que, bueno, ¿de qué se trata esta celebración de este banquete aniversario del Centro Región Leonesa? Cuéntanos. Bueno, como todos los años, los primeros días de julio cumplimos años, la región leonesa de la cual estamos hablando. Sí. O sea que será el día 2 de julio, domingo 2 de julio, sí, en nuestra institución. Esperamos tener mucha gente amiga, como siempre. Tratamos de llevarlo lo mejor posible. Sabemos que es un poco difícil, pero bueno. Te voy a hacer una pregunta de curioso. ¿Qué es el almuerzo que están preparando? Porque algo me habían comentado el otro día gente amiga que me decían, mirá que la gente amiga de Centro Región Leonesa está preparando una gran comida. Bueno, ¿en qué consiste el almuerzo en este banquete aniversario, querida Agustina? Bueno, el banquete significa que vamos a tener una canapés, vamos a tener una entrada de muy lindo gusto. Sí. El plato principal va a ser bondiola con unas salsas muy especiales. ¡Upa! Bien. El postre va a ser lo que hacemos siempre, que sirve confitería al Greco. Sí, los amigos de Avenida Rivadavia, la confitería al Greco. Sí, Nosotros siempre nos hacemos atender por ellos porque para nosotros son unos amigos y sí. Bueno, siempre sale muy lindo. Ya lo creo. Tenemos orquesta, la orquesta de siempre, porque en la leonesa tiene la tradición del baile. Ajá. Es decir, no sé por qué, pero si no hay baile pareciera que no fuera el evento completo. Ajá. Así que, bueno, y lo estamos armando porque, viste, los tiempos se pasan y bueno, sí, qué sé yo. Está. Igual. Pero bueno, estamos haciendo lo posible. Claro. Bueno, hoy estamos a sábado 17 de junio, pero esto es para el domingo 2 de julio a la 1 de la tarde. Y bueno, y los amigos que nos están escuchando pueden mandar un mail si quieren saber más información para las reservas, que es centroregionleonesa@gmail.com, centroregionleonesa@gmail.com. Y hay un teléfono también, es así, ¿no es cierto, Agustina? Está el 4... Sí. 006580. Bien, 4800-6580. Reitero, 4800-6580. El mail centroregionleonesa@gmail.com. Así que bueno, y que se anoten, bueno, que se apuren a anotar, porque después se completa el cupo y no va a haber más localidades, como quien dice, ¿no es cierto, Agustina? Sí, esperemos que sea. Llamando a este teléfono de 4 de la tarde a 8 de la noche, sí, van a ser atendidos y van a, todo lo que quieran preguntar y consultar, bien, se les va a explicar y ahí va a hacer la reserva, o si no, mi teléfono es el 15, sí, 6100, sí, 3657. Perfecto, bien, 15 6100 3657, el teléfono tuyo, está bien, perfecto. Y si no, que se comuniquen con la institución, ¿no es cierto? Con la institución y van a ser informados de todos los pasos a seguir. Perfecto, 4800-6580, reitero, 4800-6580, mail centroregionleonesa@gmail.com. Así que, bueno, Agustina, ya te comprometo públicamente para que otro día charlemos de todas las actividades que allí en la calle Humberto Primo, ustedes, Humberto Primo, 1462, aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, lleva adelante este Centro Región Leonesa de Ayuda Mutua. ¿Qué te parece? Exacto, muy bien, con mucho gusto, los esperamos a todos para pasar un hermoso día como lo hacemos siempre. Claro que sí, y aparte, bellísimo ese salón que tienen, siempre lo destaco, siempre lo destaco.
Me encanta, realmente me encanta. Así que un salón bellísimo. Bienvenido, sí. Claro que sí, claro que sí. Así que, mi querida Agustina Berlanga, presidente del Centro Región Leonesa, un beso enorme, gracias por estar con nosotros. Y para cerrar la charla contigo, vamos a disfrutar y obviamente quedamos en línea privada un instante, vamos a disfrutar y compartir de la buena música de Castilla y León. ¿Qué te parece? Qué bien, qué emoción, gracias. Un beso enorme, gracias Agustina por estar con nosotros, gracias. Gracias por preocuparte por nosotros. ¿Sí? Gracias a vos, gracias querida, gracias. Agustina Berlanga, presidente del Centro Región Leonesa, la música de Castilla y León presente en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Vamos con la música. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, amigos, y ahora sí seguimos en El Sol de Nuestra España y atención porque ahora sí es el momento real del programa, donde nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con toda la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado. Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, hay noticias de la realeza. Por supuesto, tenemos el top 3 de la realeza de España, así que tenemos muchas noticias para comentar en el día de hoy, ¿eh? Bueno, empezamos. Empezamos ahora mismo en el top número 3 y vamos a titularlo Nuevamente juntos en un evento, porque estamos hablando de los reyes eméritos, la reina Sofía y el rey Juan Carlos I, que son los padres de Felipe VI de España. Este viernes se reunieron en Ginebra, especialmente en lo que es el país de Suiza, por la graduación de su nieta Irene, que es por parte de su hija también, la infanta Cristina, que estuvo graduándose y también cumpliendo años junto a su madre. Así que aprovecharon y hubo un gran evento allí y también estuvo toda la familia real, pero no por parte de lo que es la reina Leticia, el rey Felipe VI, porque claro, obviamente estaban con actividades, claro. Pero sí estuvo la familia también de la infanta Elena, y bueno, estuvieron ahí mayormente unidos, y esta vez dicen que a los reyes eméritos se los vio relajados, aunque salieron del hotel de forma separada, pero volvieron juntos, ¿eh? Así que tenemos una gran noticia. Ahí de a poquito van. Y sí, se ven en los eventos, claro. Lamentablemente antes se estaban viendo en otros eventos de otro tipo de índole, pero bueno, ahora sí vamos con eventos que dan felicidad. Bien, así eso es lo importante. Bueno, pasamos rápidamente al top número 2 y vamos a hablar de las actividades de la reina Leticia, porque esta semana inició sus actividades oficiales en Colombia desde el 12 al 15 de junio para conocer el trabajo de lo que es la cooperación española en el país colombiano en temas de salud, gobernabilidad, igualdad de género, desarrollo rural y también seguridad alimentaria. Así que habíamos adelantado en ediciones anteriores del Sol de Nuestra España de que la reina iba a venir a Latinoamérica, especialmente a Colombia, pero bueno, al llegar fue recibida por la primera dama Verónica Alcocer, también el embajador de España en Colombia, entre otras autoridades colombianas y personal de lo que es la cooperación española en Colombia. Así que allí la reina hizo 2 días de puras actividades, lo que es el 13 y el 14, el 12 y el 15 fue los días de vuelo, y fueron actividades bastante movidas, ¿no? Como fue al barrio de Villa Hermosa, donde junto a la primera dama de Colombia visitaron las instalaciones, como también el programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento domiciliario, muy importante. Mira, sí. También conoció emprendimientos locales, asistió como siempre a los almuerzos de trabajo, visitó otras instalaciones y hasta la exposición de una escuela que se llama Taller de Cartagena de Indias. Y también estuvo lo que es con la representación de la colectividad española en Colombia, ¿sí? Sí. Muy importante eso de que estuvo con el centro de formación y otras actividades hizo que dieran noticia en el mundo, porque estuvo también en una plantación de café que se llama Ecomún Secoepe, donde probó el brazo de reina, del que le llamó la atención el nombre. Claro, el postre brazo de reina, sí. Que bueno, acá también es muy conocido en Argentina, Sí, obviamente, sí. Y lo probó ahí por primera vez. No, lo probó, pero ella dice, claro, allá en España lo llaman brazo de gitana o manga gitana. Ah, con otro nombre, Y dice, claro. claro, como era brazo de reina, entonces tiene otro nombre.
allá en España, acá en Latinoamérica también, en diferentes lugares siempre se adapta el título. ¿Tienen los mismos ingredientes? Puede ser que sí, puede ser que no, en algunos capaz que le agregan algo más, pero bueno, le llamó la atención y hasta quedó muy contenta porque pudo elaborar su propio café en el momento. ¿Su propio café? Sí, ahí le enseñaron cómo era lo del tema del café y hasta se elaboró su propio café ahí con todo. Y otra de las actividades que también estuvo la reina Leticia de España es que fue recibida ahí por las mujeres indígenas que realizaron una breve oración para darle las gracias a la naturaleza y le obsequiaron a la reina una pulsera artesanal realizada en colores brillantes. Así que se regresó a España. Bien como siempre, latino, los colores brillantes. Sí, con un regalo artesanal que siempre, la verdad que tiene ese toque auténtico de cada lugar. Exactamente, esa impronta que se puede ver en los accesorios, la verdad que sí. Y bueno, y Leticia siempre con estos temas de feminismo, de emprendimientos, que promueve, la verdad que está buena, y ahora llegó acá a Latinoamérica. Y sí, ahí llegó a Latinoamérica, ella siempre con el chaleco de lo que es la rojo, que es de la cooperación de desarrollo, así que bueno, ahí estuvo realizando diferentes actividades, estas fueron algunas. Muy bien. Ahora sí pasamos al top número 1, que tenemos al rey Felipe VI, ¿sí? Porque entre audiencias institucionales y solidarias comenzó su semana con una reunión del Real Instituto Elcano, que es donde analizan y discuten sobre la actualidad y las relaciones internacionales de España. En este caso, presentaron un informe llamado ¿Por qué importa América Latina? Esta semana, América Latina... Estuvimos a 1000, sí, Latam estuvo a 1000, A 1000 con lo que es la realeza. También esta semana Felipe VI estuvo junto al rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, el marido de la reina Máxima, oriunda de Argentina. Así es. Donde también estuvieron compartiendo un almuerzo por las relaciones diplomáticas y la contribución de los valles de hidrógenos a la descarbonización de Europa. Estuvieron en diferentes eventos hablando sobre este tema de ser capaz una Europa más verde, así como que se llama más... Claro, para promover justamente, ¿no? lo que es más eco. Más, claro, ese es el tema de lo que es la descarbonización. Y también estuvieron en otras reuniones, pero bueno, él resaltó, Felipe VI, el rey, resaltó el cariño, el respeto y la admiración de España por su país, amigo y aliado, en el que compartimos profundos lazos históricos y mantenemos relaciones muy positivas en prácticamente todos los ámbitos. La verdad que se nota la amistad entre ambos. Se nota porque estuvieron juntos. Real. Es real ahí, sí, claramente como la realeza, pero se nota ahí que hay una buena relación entre ambas casas reales y como estuvieron juntos también en otras reuniones, pero también hace poquito habían estado en la graduación de sus hijas, cuando fue en Gales. Cuando compartieron, es verdad, de la ceremonia de graduación. Por supuesto, de un lado la princesa Leonor y del otro lado la princesa Alexia, así que bueno... Ahí estuvieron juntos nuevamente. Y bueno, para cerrar un poquito de esta semana, también el rey Felipe VI de España estuvo en lo que es el Teatro Real de Madrid, donde presidió el aniversario 45 del diario 5 Días, entregó los premios internacionales Rey de España Periodismo 2023 y en el día de ayer también estuvo en el acuartelamiento el rey de la Guardia Real, el acto de solemne jura o promesa ante la bandera civil en el que recibió honores militares y también pasó revista a las tropas. Así que una semana muy movida en España, el rey Felipe VI, la reina Leticia en Latinoamérica. Muy bien, ahí se repartieron las actividades súper completo, Belén. Súper completo siempre, en el día de hoy. La verdad que sí, la semana que viene más noticias de la realeza. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, y ahora sí seguimos, igual no te vayas, Belén, quédate acá porque me vas a acompañar. Les tengo una propuesta. Miren, nos llegó a la mesa de trabajo, atención, porque aquellos que les gusta lo que es el mundo de la cuchillería, bueno, llega la 13ª muestra anual de cuchillería el 23, 24 y 25 de junio, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, a partir de las 14 horas, sí, el viernes, y sábado y domingo a partir de las 10 horas, en el Hotel Abasto, esto queda en Avenida Corrientes 3190, es declarado de interés social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mire. Esta muestra anual de cuchillería. ¿Y por qué llegó? Porque, bueno, tenemos unos amigos y familiares también, podemos decir, porque son de la familia de españoles, descendientes españoles. Marcelo Gastón Pérez, Lidia Cerante, que van a estar ahí presentándose en la mesa número 42, donde, bueno, van a estar presentando su cuchillería. Es un emprendimiento. Sí, obviamente son argentinos, pero con descendencia española, así que nos hicieron llegar esta propuesta. Aquellos que les guste se pueden acercar y obtener lo que es la entrada ahí en boletería. Así que muy interesante esta propuesta de la muestra anual de cuchillería, 23, 24, 25 de junio en el Hotel Abasto, Avenida Corrientes 3190.
190. Así que capaz que nos damos una vuelta nosotras, ¿no? Sí, nos gusta dar una vueltita ahí también, ir a aquellos eventos donde mostramos un poco más en las redes sociales. Claro, totalmente, totalmente. Y además, bueno, que nos envían acá a la mesa de trabajos del Sol de Nuestra España, más que bienvenido. Recuerden, si nos quieren enviar información, elsoldenuestrahispana@gmail.com, repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com, sino a través de las redes sociales. Belén. @elsol de nuestra España, nos pueden ubicar en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. Así es, súper completo. Y antes de ir a la tanda, les quiero contar que el 16 de junio, ayer, viernes 16 de junio, fue el Día Mundial de la Tapa. El Día Mundial de la Tapa, sí, y la Oficina Española de Turismo de Buenos Aires, Gisela Gallego y todo el equipo, nos hicieron llegar justamente la información porque estuvieron haciendo un evento donde, miren, presentaron pinchos de tortilla y gilda, vasito de pipirraña, montaditos de carne, bueno, queso, conservas de morrones, súper completo lo que estuvieron haciendo ahí con gente de viaje, de influencers, con celebridades, bueno, muy completo lo que estuvieron haciendo y nos hicieron llegar esta noticia porque, claro, ¿quién no comió tapas alguna vez? Obviamente. Sí, y si es parte de la gastronomía española. Así es. Y ayer fue el día, si no lo pudieron disfrutar, tienen todavía, miren, hoy, mañana para disfrutar, porque hay muchos locales que están adheridos a lo que es Tapeando, los pueden buscar en las redes sociales de Tapeando, que están haciendo algunas promociones, están presentando algunos platos especiales para este Día Mundial de la Tapa. Así que muchas gracias. Y también, atención, nos hicieron llegar sobre atención, escuchen esto, World Paella Day, el día de la paella mundial, Atención, es una copa que se está realizando donde hay 60 aspirantes de los 5 continentes, ¿sí? Hay 2 chefs de Argentina, 3 de Perú, 1 de Chile, 1 de Ecuador, 1 de Bolivia, lo que representa, vendría a ser acá además Latinoamérica, y después obviamente de todo el mundo. Así que, ¿por qué les paso la información? Porque están necesitando su voto. Atención, amigos y amigas, están necesitando sus votos nuestros 2 chefs que representan a la Argentina, que van a viajar a Valencia. El que gane viaja a Valencia para participar por esta copa. Así que bueno, muy simple, se tienen que conectar a vote.worldpaelladay.org, repito, vote.worldpaelladay.org, y ahí van a encontrar a los 2 participantes argentinos. Uno es Jaime Antonio Mejías y el otro participante es Martín Canto. Así que son 2 candidatos muy fuertes que vienen bien, así que vamos a ver quién de los 2 va a representarnos allá a Valencia por esta copa de la paella. Mire qué cosa, paella para todo. Paella para todo. Así es. Así que bueno, repetimos la página web vote.worldpaelladay.org. Lo vamos a estar subiendo seguramente en las redes sociales. Si no, se pueden comunicar con nosotros a las redes sociales o a la central de oyentes 11 36 76 6100 y ahí les pasamos el link para votar. Es muy interesante. Esto es en septiembre, pero ahora hasta el 25 de junio hay tiempo de votar. Así que bueno, ¿quién dice quién va de Argentina a representarnos, Muchachos, sí. Estamos ya sale. Copas y de todo. Sale sola la canción. Así que bueno, vamos a ir a la tanda, ¿les parece? Y después seguimos con mucho más El Sol de Nuestra España. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima.
Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. El show de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Momento también, como le hicimos la primera hora, al deporte español con Tony Cabot. Ahora del deporte argentino con nuestro hombre que tiene nombre y apellido. El deporte argentino es Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va, Cacho? Qué gusto estar con vos y con toda tu gente. Sí, buen mediodía, fresquito pero soleado, lindo aquí en el Partido de la Costa, ¿eh? Bueno. Una mañana, un mediodía lindo, ¿eh? Bueno. También General Lavalle debe estar fresquito, igual que ahí todo lo que es la costa, claro, sí. Sí, quizás un poquito más porque es un poco más descampado, ¿no? A toda la gente de Lavalle, esto lo quiero hacer cortito porque sé que estamos muy apurados, sí, que se acerca al Departamento de Cultura, sí, en lo que es en la avenida principal donde tiene la sede Cultura, sí, con la maestra Bona, porque hay una cantidad enorme de cursos para realizar, Cacho, en los 3 lugares, en los 3 centros que tiene General Lavalle. Así que la gente que vaya por ahí, sí, hay cursos de tejido, hay cursos de manualidades, hay cursos de cerámica fría, hay un montón de cosas que tienen que
que es acercarse a la gente porque son totalmente gratuitos para toda la gente que vive en la Valle, ¿no? Perfecto, excelente lo que nos estás comentando, Roberto La Rosa, excelente. Bueno, Robert, ¿qué tema podemos tocar? Porque obviamente la liga profesional ya sabemos cómo está, ¿viste? Pero bueno, ¿qué tenemos? Selección argentina era, ¿no? Sí, también selección argentina. Lo primero me parece también bastante doloroso para lo que significan los futboleros que peinan cana, la muerte del Tanque Rojas. A los 86 años fue encontrado muerto en una cochera. Lamentablemente, un jugador que ha sido un emblema de Boca en la década del 60, enorme físico, gran estructura, para un Boca que en ese momento se hacía fuerte en el área contraria. Recordemos, salió campeón en el 65 con Boca, también fue campeón de la Copa de las Naciones en lo que tiene que ver con la selección argentina, un hombre que jugó no solamente en Boca, jugó en varios equipos también en Gimnasia Esgrima aquí en Argentina y también jugó en el Celta de Vigo y algunos equipos en el fútbol europeo. Lamentablemente una muerte realmente que es dolorosa para todos los que gustan del fútbol y peinan canas, que han visto un delantero realmente con una gran presencia como lo fue el Tanque Rojas. Claro que sí. Así que, Robert, hablando de clubes, hablando de la selección argentina, porque hoy, hay algunos pendientes también, ¿no es cierto?, de partidos, pero... Sí, jugará River lo que significan los minutos por aquel hombre que lamentablemente falleció el otro día en su cancha. Exactamente. Hay algunos pendientes, por supuesto, que se van a llevar a cabo en el día de hoy. Y Roberto, la selección argentina, ¿qué me ibas a contar? Contanos. No, qué furor, ha sido furor, su paso por China ha sido impresionante, ¿no? Qué lástima que en ese momento no estaba Sergio Massa para pedir unos yuanes, algo de eso, ¿no? Porque unos mangos para el país. Claro, viste que Sergio cada tanto hace una girita ahí por China para ver qué puede rescatar. Bueno, realmente un gran éxito, Argentina en China, en Beijing, donde la gente hacía cualquier cosa. Te cuento una anécdota. Una persona pasó 14 horas en el gimnasio del hotel para intentar... Pagó $300 para alojarse en el hotel y pasó 14 horas en el gimnasio para ver si en algún momento veía algún jugador de la selección. Por las cámaras lo miraban y cada media hora iban a comprobar a ver qué hacía. Bueno, cuando más o menos entraba gente del hotel, agarraba unas pesas y algo de gimnasia, pero pasó 14 horas para intentar ver a un jugador de la selección argentina. Algo realmente increíble, la cantidad de camisetas en el partido, un partido que digamos que es anecdótico. A mí me da risa porque muchos colegas piensan que que tiene que fluir el equipo, que tiene que jugar, y fue un partido amistoso que arrancó muy bien porque Argentina al minuto 30, Messi hizo el gol más rápido de su historia, 1-0, después ganando 2-0 frente a Australia. Anécdota simplemente, distender a un equipo que tuvo una cantidad no solamente de años, sino de torneos, hablamos de después de la Copa América y ahora también después del Mundial, con una presión muy grande y quiere divertirse un poco entre jugadores que son amigos. El lunes, volviendo a lo que tiene que ver, en la mañana estará jugando con Indonesia en Yakarta, ya está la selección en Yakarta, un partido, recordemos, que no va a estar Messi, que no va a estar Di María, porque están volviendo a la Argentina por las vacaciones, y algo muy importante, el próximo 24, Maxi Rodríguez hace la despedida, un gran jugador que tuvo Newell's Old Boys y la selección, recordado en aquel mundial con un tremendo zapatazo para hacerle un gol a México, y el 25 también, enorme fiesta en la cancha de Boca, que va a estar Messi, la despedida del vicepresidente, ídolo máximo de Boca, Juan Román Riquelme. Exactamente, y hablando de Messi, está en Rosario Messi con algunos de los muchachos también, Claro, sí, volviendo porque va a estar presente en este partido, que lo van a convocar, y quería estar en la despedida de Maxi Rodríguez, y y después se tomará vacaciones y empezará su periplo por lo que tiene que ver con el Inter de Miami, ¿no? Claro. Así que comienza una nueva vida Messi en un continente que casi desconoce, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no está. Recordemos que se fue muy jovencito a España y vivió siempre en Europa, ¿no? Claro que sí. Bueno, Roberto, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, ¿te parece bien? Me parece bien, abrazo enorme, Cacho, feliz día mañana para vos y para todos, y aquellos
que no lo tenemos, como es el caso mío. Y el mío a Beto, también. un beso grande al cielo. Claro. Recordado seguramente de muchos padres que ya no están y uno los tiene realmente presente día a día. Abrazo grande, Cacho. Abrazo grande y también te iba a decir feliz día para vos, Roberto La Rosa, para mañana. Un beso enorme, querido. Sabés que te quiero mucho. Chao, Robert. Chao. Roberto, chao. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, en 30 segundos ya pidió pista de aterrizaje porque viene con su aeronave el señor Ernesto Arriaga. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y ya lo tenemos, ya acaba de aterrizar, porque tenemos... Este es un programa muy dinámico, mucho ritmo. Argentina-España, España-Argentina a través de 12.000 kilómetros de distancia y a través de Radio del Pueblo y en El Sol de Nuestra España, edición federal. Querido Ernesto Arriaga, ¿cómo le va al hombre del tránsito y del transporte argentino? Buen mediodía, ¿cómo andamos, Ernesto? La rosa y celeste, gritaban en el hipódromo y venía el amigo de la rosa. ¿Cómo andás, querido Arriaga? ¿Todo bien? ¿Se acuerda la rosa y celeste? ¿Se acuerda la rosa y celeste? Sí, señor. Bueno, ¿cómo anda, Arriaga? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, todo tranquilo. Por suerte ya se levantó el choque que hubo en el puente Zárate Brazolaro, en el puente Urquiza, que vive Buenos Aires con Entre Ríos, de 3 autos. Sí. La ruta 2 con 1.616 vehículos por hora a la costa atlántica, bastantes autos a la costa. Mira vos. No, digamos 2 cosas, que hace frío en la costa y que mañana es el Día del Padre. Claro. Así que no es tan de 2.000 y pico autos por hora, pero bastante tránsito. En la ruta 9 a toda la zona de Rosario y San Pedro, Varadero y Córdoba, bastante tránsito. Sí. Y la ruta del Mercosur siempre tiene tránsito, van a Uruguay, Paraguay, Brasil y a todo el litoral. Ajá, perfecto. El resto de aeropuertos, subte, premetro, todo full, funciona. Aeroparque 6 operan a full, sí. Así que por suerte estamos bien. Los trenes andan bien, los subtes andan bien, el tren Retiro no llega a Retiro por obras. Ajá. Pero por ahora andan todos bien. Perfecto. Tengo entendido que esta mañana, no sé ahora, creo que si habrán liberado o no el tránsito en Villa Soldati, Avenida Mariano Acosta al 3200. No, todavía están apagando Villa Soldati, sí. el incendio. A ver, nuestra productora, ¿cuál era la calle especial? La avenida Mariano Acosta. Mariano Acosta, ahí se prendió fuego. Dice que lo peor fueron las escobas. Sí. Con la paja y con el palo de escoba. Opa. Se prendió todo y no pudieron apagar. Mirá porque vos. eso prendió era un depósito de artículos de limpieza. Mira vos. Así que bueno, perfecto, Arriaga. Bueno, ¿cómo nos vamos preparando para el Día del Padre, mi querido Ernesto, para mañana? Viajando, estaremos por el aire. Bien, correcto. Muy bien, entonces, como tiene que ser. Así que, bueno, Arriaga, ¿algo más para destacar, mi querido amigo? Sí, que por favor, vamos a estar con gente bastante importante en España, así que este programa hace honor a toda la colectividad y vamos a tratar de significar el calor humano que uno recibe cuando llega a esos lugares. Exactamente, y ya lo vamos a estar ampliando en su momento, mi querido Arriaga, Ya lo vamos a estar ampliando en su momento, Ernesto, Por supuesto, el sábado que viene, desde allá, por WhatsApp, con su gran producción. Perfecto. Bueno, por último, recuerden que esta semana pueden pedir turnos para la BTV Capital. Sí. Piden el turno, en 15 minutos entran y se van. Perfecto. Hay turnos. Provincia está bastante completito. Hay que pedir turnos. Pero Capital hay turnos, cada uno para el lugar que quiere. Perfecto. Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene, ¿le parece bien, mi querido amigo? Mire, a mí no me gusta cortar, pero ya es la hora y la verdad le digo, ¿cuándo gana Boca? Bueno, ¿qué me estás pidiendo? Escúchame, viste que Boca ahora va a tener a Riquelme, obviamente, para el debut, la despedida, ¿no? Obviamente, del ídolo Riquelme. ¿Qué va a pasar? ¿Se va del club Riquelme? Y no sé, así dijeron. Vamos a ver si es cierto. Hay un partido de despedida de Riquelme. Será despedida como, no sé, vicepresidente, digo yo, no sé. Va a estar Messi también, va a estar Messi. ¿Está? Bueno, hay palabra mayor.
Messi está en Rosario. Hay palabras mayores, ¿eh? Hay palabras mayores. Messi está en Rosario. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que disfrutarlo al número 1, sin lugar a dudas. Así que por eso. Así que, bueno, Ernesto Arriaga, ¿cómo va a pasar el Día del Padre mañana? ¿Bien? Sí. Viajando, se está proyectando. Pero perfecto. Con tres hijos en Villa Costura mañana a la noche con el otro y al otro día con la otra. Pero excelente. Impresionante. Excelente. Bueno, querido Ernesto, sabés que te queremos mucho acá. Saludos a Bongo, es para el Día del Padre. Y bueno, no, todavía no es, en cualquier momento hasta que no lo castremos. Obviamente, después veremos, pero bueno. Saluda a Ray. Castrar al perro, ¿qué le pasa? No sabe lo que es. Bueno, agarra las conejitas, las almohadas, bueno, déjalo ahí, es un capítulo aparte. Así que por eso. Escúchame, mandale saludo a Raya también, mi querido Arriaga, Pero por supuesto. Y un beso enorme para la querida María, que siempre está a tu lado acompañándote. Para María también siempre está al pie del cañón, María. Claro que sí, un beso grande para ella. Bueno, Arriaga, feliz Día del Padre para mañana. Y fiu, nos vemos y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece? Fiu a todo el equipo. Feliz día. Chau. Ernesto Arriaga, con todo el tránsito del transporte argentino, nos está acompañando su majestad, el Pasodoble. Tiene algo, Mili, para decir, ¿no es cierto? Creo. Sí, así es. Feliz Día del Padre para mañana para todos los padres que nos están escuchando. Los que lo tienen, los que no lo tienen, lo pueden recordar ahí con una velita. Sigo teniéndolo presente, la verdad que claro sí. Así que feliz sí. día para usted que... Muchas gracias, mi hija. Muchas gracias. Sí. Acá se trabaja en familia, señoras y señores. Así que bueno. Se trabaja bien, ¿no? En familia. Sí, totalmente. Qué cara de alegría que tiene. Tiene. Muchas feliz gracias. Día para mañana Mili, y feliz día también para todos los padres oyentes que nos están escuchando. Bueno, muy bien, gracias. Pronóstico del tiempo rapidito para el día de hoy. Máxima de 14 grados para mañana, Día del Padre, mínima de 4, máxima de 13 grados. Día lunes, feriado puente, mínima de 9, máxima de 15. Martes, feriado del 20, mínima de 10, máxima de 15 grados. Amigos, con todo nuestro equipo completo de trabajo, quien les habla, Oscar Di Profe Bernardes, les digo gracias por compartir esta edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias por todo. Nicolás Olechea, gracias, abrazo grande, Nico. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos con su majestad, el Pasodoble, el recuerdo para los padres que ya no los tenemos, el recuerdo de mi viejo Pascual José. Así que, y para todos los padres, feliz día para mañana. Chao, hasta el sábado que viene. ¡Buena vida! Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.